Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos oyentes, televidentes e internautas de Contigo Siempre, este programa mediante el cual Carlos Berman rinde cuentas y lleva adelante este ejercicio de participación ciudadana. Llegamos el día de hoy con la edición 292 para hablar de lo que es la agenda legislativa y de fiscalización, logros y desafíos. Y para ello tenemos invitados especiales, como cada sábado, y agradecerle su gentil participación al arquitecto Patricio Donoso, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Además, la magíster Ana Belén Marín, primera vocal del CAL de la Asamblea Nacional. El ingeniero Henry Kronfle, asambleísta nacional, y el sociólogo Pavel Muñoz, asambleísta por Pichincha. Con ellos entraremos en el abordaje de no solo la coyuntura nacional, sino también de temas que en ocasiones, por el trajinar y la coyuntura nacional, pasan desapercibidos en la construcción de institucionalidad del país y que desde la Asamblea algún ladrillo se debe de estar poniendo, creeríamos o entenderíamos así. Y bueno, ojalá que a partir de este análisis la ciudadanía obtenga esa información precisa, veraz, oportuna, en función de lo que se lleva adelante el trabajo de la Asamblea Nacional. Y agradecer también a la red de medios aliados al desarrollo de Manabí, la patria, por la cual llegamos a ustedes por la web, contigosiempreradio.com, medio digital que nos permite levantar la señal matriz. Radio La Voz de Manta, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio FB La Elegante de Bahía, Radio Huancavilca de Guayaquil, Radio Marejada de Manta, Radio CD Café en Jipijapa, Radio Ovación de Machala, Radio Rumba Manavita, Radio Jama Visión del Cantón Jama y en vivo y en directo por Televisión Manavita, Canal 30. Y también en su reprise los domingos de 6 a 7 de la noche. Y nos pueden seguir también a través de las redes sociales de Contigo Siempre y a través de Berman Eres Tú en Twitter y @Carlos Berman Reina en el Facebook. Buenos días, Carlos Berman, ¿cómo está usted? ¿Cómo arrancamos este programa? Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía manabita, ecuatoriana del mundo entero que nos sigue a través de la red de medios aliada al desarrollo de Manabí y de la patria. Hoy día vamos a compartir con 4 colegas asambleístas de diferentes tendencias en esa misma pluralidad que hemos mantenido este programa Contigo Siempre, que hoy día llevamos a cabo su edición 292, que es de informar, que es de poder hacer una permanente agenda territorial, de una permanente rendición de cuentas. Recordemos que Contigo Siempre ha recorrido ya 11 provincias del país y en cumplimiento al decreto que emitió el gobierno nacional hemos tenido que confinarnos a hacer este programa de manera virtual y lo hemos hecho durante estos últimos 6 meses de esta manera. Han pasado ya 41 meses desde que este periodo legislativo está en funciones. Han habido varios momentos e instancias en la vida política del país, corte de inflexión. Hemos tenido el juzgamiento de la colectividad por hechos aislados en momentos cruciales para el país. Pero lo hemos dicho y vamos a seguir manteniendo ese criterio. Nosotros sí defendemos el trabajo legislativo porque lo hacemos, porque trabajamos permanentemente en beneficio de la ciudad y de la provincia. Todos los parlamentos del mundo es el centro político de un país. Ahí convergen todas las fuerzas políticas de un país. Si bien es cierto que el día que estamos viviendo son momentos difíciles, y lo hemos dicho durante estas últimas semanas y meses, y hemos tratado de enfocarnos en 3 aristas: la sanidad en lo que tiene que ver en salud, en economía en lo que tiene que ver en producción, generar condiciones para poder plantear, seguir apuntando al desarrollo y el crecimiento en función de generar plazas de empleo y trabajo, y en la parte social que nos preocupa, y hacerlo todo en democracia. Eso es lo que buscamos y eso es lo que hemos estado aquí. En este sentido, y en este programa, procuramos
siempre rendir cuentas a nuestros mandantes, a nuestros conciudadanos, a nuestro trabajo legislativo. Y aquí hay 4 exponentes, más desde luego nosotros, que vamos a explicar al país lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado. Esto es una autoevaluación, hay que tener la suficiente madurez. Lo hemos dicho, lo hemos dicho. Recordemos las acciones, las movilizaciones que hubieron en octubre del año pasado. Lo planteamos y lo manifestamos al Pleno de la Asamblea, que la Asamblea Nacional como tal le debíamos mucho al país y seguimos en esa misma línea. La inestabilidad política que hemos vivido, prueba de ello es que nos ha tocado elegir 3 vicepresidentes en menos de 3 años. Eso denota la preocupación que tiene la ciudadanía, que básicamente está pendiente de cómo generar condiciones, de eso que está consagrado en la Constitución, ese buen vivir. Nosotros hoy día le vamos a aplicar a la ciudadanía. Así queremos agradecerle a los invitados, al arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, él es asambleísta por la provincia de Pichincha y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, a la magíster Ana Belén Marín Aguirre, ella es asambleísta por la provincia de Cotopaxi y primer vocal del Consejo de Administración Legislativa, a magíster Henry Confre Coscaya, asambleísta nacional, y al sociólogo, el doctor Pavel Muñoz López, asambleísta por la provincia de Pichincha. Muchas gracias por acompañarnos en este subprograma. Bienvenido, Patricio Donoso, gracias por acompañarnos. Vamos primero a ver un video donde vamos a proyectarnos y vamos a poder expresar cada uno de nosotros su punto de vista. Sí, si me permites nada más, antes de entrar ya en el diálogo directo con nuestros invitados, vamos desde producción, me confirman si tenemos ya listo el video. Tenemos a Clever Chica, presidente de AER Nacional y director de Radio Huancavelica, Fernando Beir, director de FB La Elegante Bahía, y Paul Panta, director de Noticias de Televisión Manavita, Canal 30, que plantean observaciones, sugerencias, aportes, críticas también al trabajo de la Asamblea Nacional. Y nos encantaría que a partir de esas palabras podamos conducir este diálogo. Tengo una consulta para ustedes. La opinión pública y todos los sectores de la sociedad han calificado con un 2/10 la labor de la legislatura este periodo. Obviamente, en lo personal, en un colectivo como es la legislatura, no todos los legisladores se merecen 2, otros se merecen 8, otros 9, hasta 10 a lo mejor. Pero ha sido, la verdad, un tiempo, un periodo pero muy malo, porque si bien es cierto, han aprobado algunas leyes importantes, pero también es cierto que no se han aprobado leyes importantísimas como la ley o el Código del Trabajo, que tiene décadas. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Un saludo cordial a los señores asambleístas. 2 interrogantes. La primera, ¿por qué creen ustedes que ha caído tanto la credibilidad, la confianza, la aprobación de la Asamblea Nacional? Cuando asumió Pepe Serrano se llegó a tener arriba del 40%. Cuando asumió Elizabeth Cabezas se tuvo promedios de 35% por encima del promedio en América. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy se tiene apenas el 2%? ¿Cuáles creen ustedes que han sido las causas del deterioro? Y por otra parte, ¿cuál es la ley que consideran ustedes que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional que mayor impacto ha tenido hasta el momento? Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bueno, saludos a los asambleístas participantes de este panel en el programa Contigo Siempre. Mi nombre es Paul Panta y desde los estudios de Televisión Manavita quisiera plantearles la siguiente interrogante. ¿Cuál consideran y por qué ha sido la ley aprobada en el periodo en el que ustedes han estado ejerciendo este cargo, que mayor impacto positivo ha tenido en la vida de los ecuatorianos desde el aspecto netamente práctico, o sea, desde la aplicación? Esa es la pregunta. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, 3 visiones entonces del trabajo de la Asamblea Nacional.
Primero, una ley pendiente, el Código de Trabajo. Segundo, las causas del deterioro de la credibilidad y cuál sería, a razonamiento de ustedes asambleístas, la ley más importante o que tiene mayor impacto e incidencia en nuestra sociedad. Arranco con usted, asambleísta Patricio Donoso. ¿Se me ayuda con su micrófono? Muchas gracias, Néstor. Debo agradecer en primer lugar a mi colega y amigo Carlos Berman por haberme invitado esta mañana al programa Contigo Siempre. Y no es la primera vez, es la tercera ocasión que estoy en este programa. Incluso uno de ellos compartí con mi amigo Pavel Muñoz también este espacio que tiene enorme importancia, porque en él, como lo dijo Carlos Berman al inicio de este programa, se revelan las diferentes posiciones de asambleístas de diversas tendencias, de diferentes ideologías políticas. Eso en español, Carlos y amigos, se llama democracia. Y yo, por supuesto, quiero compartir con enorme gusto este panel con Henry Kronfleck, con Ana Belén Marín, con Pavel Muñoz, contigo, Carlos, por supuesto, y con todos los televidentes y radioyentes. Yo voy a contestar en forma directa las tres preguntas, si me permites, Carlos. Sí, adelante. En el orden que me viene a la cabeza. ¿Por qué el deterioro de la imagen de la Asamblea? Voy a ser directo, por los diezmos que algunos han cobrado, que es un acto de sinvergüencería sin límite, que es un acto de corrupción inaceptable, pero es evidente que algunos asambleístas han estado cobrando estos miserables diezmos, y eso determinó el declive de la imagen de la Asamblea. Y lo digo de frente, yo estoy a 8 años, casi 8 años de la legislatura, y estoy consciente de que ese acto miserable del cobro de diezmos nos ha hecho daño a todos. Pero por supuesto no se nos puede poner a todos en el mismo saco. Y hay que aceptar que allí empezó el declive porcentual en la imagen de la gente o en la imagen de la Asamblea con respecto a la opinión de la gente. Pero como lo dijo, me parece que Clever Chica, no todos estamos allí. Aquí habemos asambleístas honestos, aquí habemos asambleístas que hemos trabajado muy denodadamente, que no faltamos jamás a un plenario, que somos participativos de las comisiones legislativas correspondientes, quienes somos parte del CAL, Ana Belén Marín y yo, por ejemplo, siempre estamos allí haciendo nuestro trabajo. Y por supuesto hemos de exigir que se haga una depuración de la Asamblea a través de ¿qué? Aquellos que están inmersos en casos de corrupción den un paso al costado. Esa es la primera razón. Y la segunda es más que obvia, y también lo dijo Néstor en alguna medida. Los congresos de todo el mundo tienen problemas. Yo no conozco un solo congreso en el mundo que tenga una buena calificación. Y es porque en los congresos de todo el mundo es donde se dan estas discusiones que son muchas veces duras. Hay que aceptar que las diferentes tendencias políticas tienen la acción de decir su verdad y por supuesto así se producen fricciones. En el Poder Ejecutivo, por ejemplo, estimados amigos, quien no está de acuerdo con el presidente se va, pues. ¿Por qué las Fuerzas Armadas tienen una muy buena calificación de la gente? No solamente porque hacen un gran trabajo, sino porque tienen una disciplina férrea y nadie osa discutir lo que hace esa institución. En el Congreso pasa exactamente lo contrario. Estamos siempre discutiendo y es parte de la democracia. Yo prefiero, y con eso termino esta primera respuesta, yo prefiero, amigos, este escenario donde existen discusiones importantes entre diferentes ideologías y tendencias políticas, a que ocurra lo que pasó en el régimen pasado, es decir, en el periodo legislativo 2013-2017, en el cual me cupo ser legislador nacional, donde había una mayoría de 100 asambleístas y claro, no había mayor discusión. Simplemente se votaban los proyectos y se acabó, tanto para el nombramiento de autoridades cuanto para la aprobación de leyes.
Y claro, ahí la Asamblea tenía una mejor calificación porque no habían discusiones, broncas y noticiarios o noticias de prensa. Hoy se dan esas discusiones porque es parte de una democracia. Repito, si no hubiesen habido estos actos miserables de diezmos y otros actos deleznables, nuestra calificación sería mejor, sin duda alguna. Pero que quede claro, habemos legisladores que sí hacemos nuestro trabajo. Contesto la segunda parte, la ley más importante, decían. Yo no voy a calificar solamente el hecho de que la ley de emprendimiento es muy importante, que la aprobamos casi por unanimidad, sino que sí me molesta que hayan leyes que han sido aprobadas y que no se le haya dado la importancia que merecen. Y menciono una, y perdónenme que lo diga, de mi autoría, la ley de lucha contra la corrupción en el campo minero. Yo logré, con el apoyo de ustedes, colegas legisladores, 132 votos a favor, uno en blanco, no entiendo por qué el blanco, pero 132 votos a favor de aprobar una reforma rápida a la ley de minería, que lo que hizo es evitar ese poder exagerado, esa capacidad discrecional enorme, descomunal, de un gobierno para a dedo dar contratos de prospección minera, quitando 2 artículos, derogando 2 artículos. Aquel que decía que las empresas estatales, por solo serlas, no tenían que pasar por procesos licitatorios, y el otro, las empresas internacionales, por solo serlas, cosa igual, en detrimento de las empresas nacionales y de las empresas privadas. Caldo de cultivo de la corrupción. Y no tenemos que esperar que se haga metástasis para curar el cáncer, tenemos que evitarlo antes. Y con esa ley, que es de mi autoría, lo que hemos logrado, y deberíamos replicar en otras áreas estratégicas, es evitar que a dedo se den contratos multimillonarios en el campo de la minería, en este caso, en arca abierta hasta el justo peca, y eso evitó esa ley que yo logré aprobar. Por lo tanto, yo sí rescato el trabajo de la legislatura como vicepresidente que soy, segundo vicepresidente de la Asamblea, pero más que ello como legislador de 7 años y medio, que ha visto buen trabajo de muchísimos colegas legisladores, pero lastimosamente ha podido ver, por supuesto, al igual que ustedes, algunos irresponsables y corruptos que han caído precisamente en casos que nos han hecho caer en cuanto a la visión u opinión de la opinión pública. Hasta ahí, primera respuesta, estimado Carlos. Muchas gracias. A usted, Patricio. Bien, adelante, por favor, con su visión, asambleísta Ana Belén Marín. Muchas gracias, un saludo cariñoso para todos ustedes. Siempre para mí es un gusto poder compartir este espacio. Gracias a Carlos por nuevamente invitarme a un importante evento, digo yo, porque el rendir cuentas es una obligación para nosotros como asambleístas y por supuesto el compartir con tan honorables caballeros el día de hoy para mí realmente es una gran satisfacción. Las preguntas que han hecho los diferentes actores considero que es la gran pregunta que se hacen los ciudadanos. Bueno, y entonces, dentro de tanto escándalo, ¿qué hace la Asamblea Nacional? Bueno, yo realmente tengo que decirles que sí, evidentemente, las cifras que ha sido de conocimiento público evidencian lo mal que puede estar pasando la Asamblea Nacional aparentemente. Pero es nuestro deber y es nuestra obligación como asambleístas también defender el trabajo, defender lo que nosotros hacemos en el interno del Parlamento. Y más aún, diría yo, en el tema de la pandemia, que ha sido doblar esfuerzos, doblar resultados, doblar trabajo en beneficio de la población, pero que lamentablemente se han visto eclipsados por los casos de corrupción que los rechazamos de manera categórica. Hemos pasado de escándalo en escándalo. Hoy es uno, mañana es otro. Y las críticas van desde la excesiva fragmentación y poca disciplina partidista hasta la escasa profesionalización. Recibimos toda clase de insultos, críticas, inclusive amenazas. Como mujeres, también tenemos esta doble vulnerabilidad y en ese contexto, todo esto, apoyado inclusive en la tecnología, eso hace que cada vez llegue, claro, más rápido la comunicación, que muchas veces desmotiva, generando desestabilización y confrontación política, inclusive de manera innecesaria, creo yo. Por estos antecedentes, sumado a lo que hoy el país está colapsado lamentablemente por los momentos de pandemia,
por la crisis económica que se caotizó con la pandemia, que veníamos ya en un declive y que se caotizó y se profundizó más ahora en el tema de la pandemia. Y sin duda, de alguna manera, ha minado en nuestro interior. Estamos cansados, estamos saturados, invadidos de angustia y desesperación. Los ciudadanos, de alguna manera, quieren buscar cualquier fuga, cualquier escape para realmente exteriorizar el malestar. Todos los ciudadanos, incluidos nosotros. Las insatisfacciones que podemos tener en este momento, la falta de empleo, la falta de oportunidades, que el día de mañana la falta de seguridad laboral, no sabes si mañana te van a despedir del trabajo, o qué va a pasar mañana si no tienes ingresos económicos para dar de alimentar a tu familia. Es decir, todo esto se ha sumado y nos ha generado un colapso, inclusive diría yo, psicológico, al que ha llegado nuestra sociedad ecuatoriana por lo que estamos viviendo y que, como insisto, no es exclusivamente por el tema de la pandemia, sino que hay que separarlos. Una autocrítica como asamblea, la actuación actual de el gobierno como tal, y nosotros, por supuesto, bajo nuestras propias perspectivas, los aciertos y los desaciertos que nosotros hemos enfrentado. Entonces, eso para mí es la primera pregunta que abarcaría respecto al tema de la crítica en el tema de la Asamblea Nacional. Por otro lado, preguntaban qué pasa con el tema del Código de Trabajo, por qué no se ha aprobado el Código de Trabajo o las reformas del Código de Trabajo. Me permiten ustedes indicarles que nosotros en el Consejo de Administración Legislativa hemos calificado, si no estoy mal, más de unas 25 propuestas de reforma al Código de Trabajo. Pero ya anteriormente existían muchísimas más reformas al presente código que estamos hablando. Entonces, al ser un código es bastante extenso. Y miren lo que sucedió con el Código Orgánico de Salud. Pasaron 7 años en discusión, reformas permanentes, propuestas distintas permanentemente. Y oh, sorpresa, de la noche a la mañana, en el tiempo de los 30 días que permite la norma, es vetado este Código de Salud, que en lo personal lo defiendo, que en lo personal me parece un error haberlo vetado totalmente, porque realmente ha sido un trabajo y un esfuerzo bastante amplio que ha hecho la Asamblea Nacional, y que el veto total realmente para mí no es lo correcto, no era lo adecuado, y el país no merecía ese veto total. Y finalmente, en cuanto a la pregunta de cuál cree usted que ha sido la ley más importante, por supuesto, como mujer, la ley más importante que considero es la ley de la no violencia contra las mujeres, que se logró aprobar en los primeros meses de la Asamblea Nacional. ¿Cómo no estar contenta y satisfecha con la aprobación del Código de la Democracia, en el cual nosotros logramos, las mujeres, y con el apoyo de los compañeros hombres, aprobar un Código de la Democracia para tener mayor participación paritaria, hombres y mujeres, participación de los jóvenes con el 25% en las listas? ¿Cómo no estar justoso y feliz con este tipo de leyes? Pero también en el sector productivo, logramos aprobar en la pandemia la ley de la palma aceitera y sus derivados, la ley en la cual de alguna manera fortalece la estructura para poder asegurar la disminución del microtráfico de drogas afuera de las escuelas, de las instituciones educativas. ¿Cómo no estar satisfechos de la aprobación y actualización de la ley del adulto mayor? Es decir, tenemos varias leyes en las cuales nosotros podemos enfocarnos, pero yo sí he sido siempre muy enfática en cuáles han sido esos resultados. Y en el tema, por ejemplo, particularmente, hay varias leyes aprobadas en la Asamblea, pero ¿qué ha sucedido? No existen reglamentos, y ese es el reclamo principal que nosotros como legisladores debemos hacer al Ejecutivo, de que cada ley, así como nosotros nos toman nuestro tiempo, hay leyes que demoramos más, hay leyes que demoramos menos, pero finalmente salen las normas, inclusive las de económico urgente, pero al final del día, hasta la presente fecha, de algunas leyes ni siquiera tenemos el reglamento, que eso es estrictamente necesario para poder dar su aplicación. Así que en el contexto ya a nivel socioeconómico y productivo, considero que se ha tomado un balance en estas 3 áreas. También hemos hecho reformas a la Ley de Seguridad Social. Entonces, esto de alguna manera ha generado este balance que la sociedad dice, bueno, ahora podemos hacer esto, pero no se dan cuenta que pueden hacer ciertos cambios, ciertas inversiones o cierta reactivación en el sector productivo, porque la Asamblea Nacional aprobó leyes, sino que básicamente se han concentrado en direccionar la visión o direccionar un tipo de crítica destructiva a una institución que genera democracia y que ha sostenido la democracia de este país en varias ocasiones. Bien,
Bien, muy bien. Quiero ir ahora con usted, asambleísta Kronfle. Usted viene del sector privado, básicamente, del sector empresarial. ¿Usted cree que la asamblea, y también con esta misma lógica de autoevaluación, ha servido hacia este sector y hacia el país? Bueno, primero y antes que nada, muchas gracias por la invitación a Carlos. Un abrazo a todos los que están presentes en este chat, mis colegas asambleístas, sobre todo mi respeto y mi admiración para ustedes, gente muy respetada y respetable, no solamente dentro de la Asamblea Nacional, sino en general en la sociedad ecuatoriana y muchos de ustedes y a nivel internacional. Para mí realmente es un honor poder compartir este panel con gente tan proba y tan respetable. A todos los admiro por su gran trabajo y dedicación. Déjeme ir contestando en orden un poquito, Néstor, porque sí, efectivamente, depende de en qué sector de la economía usted está y depende de qué es lo que usted maneja. Porque si usted me va a decir que la Asamblea ha hecho algo para el área, por ejemplo, del turismo en el Ecuador, pues ahorita prácticamente ese sector está devastado y habría que tomar medidas que desafortunadamente no se pueden iniciar en la Asamblea Nacional porque tienen que ver con temas tributarios para poder rescatar ese sector. Entonces, depende del sector la contestación. Pero déjenme empezar contestando lo que ya antes lo han hecho muy bien tanto Patricio como Ana Belén. Y es cómo comenzó el desgaste y la imagen de caída, de picada de la Asamblea Nacional. No puedo concordar más con Patricio, que empezó con el tema de los diezmos. Ahí es donde empieza el cuestionamiento de la probidad notoria que tienen que tener los miembros de la Asamblea Nacional a representar a través del primer poder del Estado al pueblo ecuatoriano. Ahí comenzó el problema. Pero también se fue ahondando el problema por una falta de agenda legislativa. Es decir, no podríamos entrar en cada sesión de la agenda, tener 10 cambios del orden del día, 8 cambios del orden del día, y entonces estar votando, discúlpeme, por el día del chicle, por el día del chupete, por el día de la bicicleta. El pueblo ecuatoriano decía, ¿qué diablos es esto? ¿A qué se dedica la Asamblea Nacional? Entonces ahí hubo un segundo desgaste. ¿Cuándo viene el tercer desgaste? El tercer desgaste viene, obviamente, cuando se consideraba que había una falta de fiscalización en el marco de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasaba? Que los juicios políticos no caminaban, que no se calificaban, que por qué se los guardaban, que por qué no se los trataban, que cuál era la negociación que se estaba dando entre la Asamblea y el gobierno para no caminar en ese sentido. Entonces ahí se profundizó aún más. Eso fue haciendo que baje, pues 35, 30, 20, 15, 10. Finalmente, digamos, la estocada final se da cuando comienzan los escándalos de los repartos, de los presuntos repartos. Y vemos que miembros de la Comisión de Fiscalización, porque esa comisión no se puede juzgar aquí, qué lindo decir, la Comisión de Fiscalización. Si yo estuviera en la Comisión de Fiscalización, fuera el primero que reclamaría. Un momentito, señores, también el presidente de la Comisión del Régimen Económico de su regulación y control del segundo periodo, o sea, de los segundos 2 años, porque el primero 2 años fue Pavel Muñoz y lo hizo extraordinariamente bien. Aquí está Pavel, yo trabajé con él extraordinariamente bien, una seriedad. Podíamos no estar de acuerdo en algunas cosas, pero la seriedad con la que se manejó y la probidad con la que se manejó la comisión es incuestionable. Pero acá una comisión de fiscalización en donde, más allá que uno de sus miembros era el presidente hasta hace poco de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, que está pues preso en este momento, tiene miembros prófugos también. Entonces, ¿cómo, con qué carácter moral una comisión de fiscalización cuyos miembros, ciertos miembros, están o ya sea prófugos o manchados de diezmos o presos, va a comenzar a fiscalizar? Y eso ahondó en la mala imagen de la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que esto ha sido por escalones, por etapas, hasta que ya caímos pues a no un 2 por 10 como dijo Clever, sino un 2 por 100, porque es lo que ha pasado. La aceptación y la imagen está en el 2 o 3%. Entonces eso es un problema. Es un poco para explicar cómo yo lo veo. No es de golpe, es paulatino, pero todo fue ahondando para esa caída de aceptación y imagen de la Asamblea y de credibilidad.
¿Y esto tiene nombre y apellido asambleísta? ¿Usted le pondría nombre al desprestigio este? Bueno, creo ¿O lo dejaría como institución en general? No, es que usted no puede meter a todo el mundo en el mismo saco, pero la imagen es de la institución, la imagen no es de cada uno de nosotros de forma individual, y eso hay que entenderlo así. Y dar nombres, pues ya me estaría yo convirtiendo, perdónenme, en el fiscal de la nación para decir, porque todos tenemos que tener el derecho al debido proceso. Entonces yo apuntar con el dedo, creo que los nombres son conocidos, creo que han salido listas en la opinión pública de gente que inclusive no está metido en eso, que lo han metido y que ha tenido que defenderse. Entonces dar nombres es un tema un poquito, usted sabe, complicado en ese sentido. Pero bien, en cuanto a los proyectos importantes de la Asamblea, no hay una respuesta única. No hay una respuesta única, porque depende de qué edad usted tenga, de qué género usted sea, de qué actividad usted realice, para saber qué ley le conviene, digamos, le ha ido mejor o no le ha resultado con ningún efecto, digamos, que ha promulgado, que ha sancionado la Asamblea Nacional. Porque si fuera una sola ley para todo el mundo, entonces con una sola ley estuviéramos ya libres del trabajo legislativo. Entonces, no hay una respuesta única. Yo lo que le puedo decir es que, por ejemplo, concuerdo con Ana Belén, y ya voy a entrar en el Código del Trabajo como un punto aparte, pero concuerdo con Ana Belén que la ley de la no violencia de las mujeres es importantísima, pues, el control que se tenga, el tema del femicidio, o sea, ha parado en ese sentido la violencia contra la mujer porque hay sanciones bastante fuertes. Creo que eso es una ley muy importante, así como para los jubilados, la obligatoriedad del pago de las pensiones de jubilación son temas fundamentales. Pues imagínese, usted ha trabajado toda su vida, tiene que cobrar una pensión de jubilación y no tiene cómo cobrarla. Entonces, creo que hay que entender que para ellos quizás esa es la ley fundamental. Para aquellos que iban a ser desalojados de sus departamentos, de sus locales comerciales, la ley humanitaria se transformó en el peor momento de crisis económica, de angustia psicológica del Ecuador y sanitaria. La ley humanitaria que permitió a la gente no pagar las deudas por un periodo de tiempo se convirtió quizás en la ley más importante en ese momento. Quizás para el gobierno, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, la cual para mí faltaron muchas cosas dentro de esa ley, pero para el gobierno quizás tuvo la funcionalidad, más allá de estar o no de acuerdo algunos de nosotros, la funcionalidad para poder tener el acceso a los créditos a manera internacional que permita la viabilidad económica a través de los multilaterales. Entonces no podemos hablar de una sola ley como la más importante. No se puede hacer esto. Para mí el Código del Comercio es una ley fundamental para el sector productivo, que llevó tanto debate, la trabajamos con Pavel. Para mí es fundamental. Si usted me pregunta cuál es el Código del Comercio nuevo para el sector productivo, es fundamental. Entonces, para la madre de familia, a lo mejor es la ley del que controla el microtráfico, porque no quiere ver a su hijo pequeño que salga de la escuela y le vendan drogas. Entonces, no hay una respuesta única, si no hubiera una ley única, pero le estoy diciendo cosas importantes. En el tema del trabajo, nosotros hemos presentado reformas laborales a través de Vicente Tayano. Todos los partidos, los bloques de la Asamblea Nacional, creo que han presentado más de 25 propuestas, como lo dijo Ana Belén. Aquí yo creo que hay dos cosas fundamentales que jugaron. Una, que toma tiempo consolidar todas esas propuestas que están en la misma materia y que son importantes consolidarlas, porque usted no puede tener 200 leyes laborales. Hay que consolidar, como se consolidó una propuesta de salud, hay que consolidar una propuesta laboral. Eso por un lado toma tiempo y es un trabajo bastante engorroso. Y segundo, hay un problema también. El muñequeo político, la fuerza política que pueda tener, la imagen política que pueda tener un gobierno en el momento que se apruebe una ley que puede ser controversial y que además puede debilitar aún más a un gobierno saliente que ya de por sí está sumamente debilitado. Y entonces hay un cálculo político también en ese sentido para ver si se acelera o se retiene una ley de estas categorías, que seguramente van a haber mucha gente inconforme, como va a haber mucha gente conforme. Entonces, eso yo creo que es por lo que no se ha todavía podido llegar a un acuerdo de cuándo, cómo y en qué momento se va a tratar un código laboral que consolide las propuestas de todo el mundo, porque no se puede ser excluyente. Todos han presentado y todos tienen una razón de ser y no se puede ser excluyente en ese sentido. Como dijo Patricio, él presentó una ley contra la corrupción del tema minero,
Pavel presentó una ley para la simplicidad de los trámites, ley importantísima, que aún no tiene reglamento, que aún no se aplica, que pocas instituciones hicieron caso de eso. Yo he presentado una ley que reforma el régimen tributario interno para que el IVA de los municipios, de las prefecturas, de las juntas parroquiales, de las universidades, que retienen cuando pagan, no vaya el gobierno central, que tarde mal o nunca lo devuelven, y que se quede para justamente dar esos bienes, esos servicios a la comunidad, siendo los gobiernos autónomos los más cercanos, y que existan esos dineros para justamente promover las becas en las universidades. Entonces, no hay una ley, no hay un solo proyecto que sea el que más impacto ha tenido. Depende si usted es hombre, mujer, niño, adulto mayor, jubilado, profesional, independiente, va a depender de eso. Lo que sí le digo es que la Asamblea tiene que enfocarse, y eso ha sido en dos cosas, en sus dos funciones. Vamos de regreso al principio, fiscalizar de manera diligente, rápida, expedita, transparente, continua, porque eso es lo que tiene que hacer, y por el otro lado, legislar, pero en una agenda que conecta al pueblo, y no pensar que tenemos que estar conectados al gobierno. No somos el apéndice del gobierno, somos el primer poder del Estado. Hay que conectarla al pueblo, y creo que ese trabajo ha dado mucho que desear, de conectar esta agenda al pueblo. Gracias a todos. Bien, muy bien. Doctor Muñoz, con usted voy. Y estos factores, tanto internos como externos, en torno a la Asamblea Nacional, han terminado siendo influyentes para la credibilidad. Su evaluación. Primero, un saludo a toda la gente que nos puede ver, particularmente a la hermosa provincia de Manabí, que tiene gran cobertura este programa, a Carlos, Néstor, y evidentemente a mis colegas. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte a los 5 que estamos aquí, los 5 legisladores, y agradecido también por esas palabras de respeto que expresa Henry Kronfeld, que son absolutamente recíprocas. Déjeme ir al grano, pero con 5 ideas, Néstor. Y lo primero, una antesala. Usted decía, ¿algún ladrillo habrá puesto en estos años, digamos, la Asamblea Nacional respecto a cómo está funcionando el país? Sí, cierto, ya voy a decir cuáles creo que son leyes importantes que se han elaborado, pero hay que partir también de un examen autocrítico, Néstor. Y usted decía, cuando usted dice este tema de algún ladrillo habrá puesto, yo me puse a pensar que ayer estuve en los alrededores de la Asamblea Nacional y no vi que se haya puesto ningún ladrillo, vi que más bien se han puesto cercas con alambres de púas, ¿no es cierto?, blindando, alambrando, si usted quiere, a la que se llama la Casa del Pueblo, la Casa de Todos, y eso me parece absolutamente vergonzoso. Aprovecho el espacio para denunciarlo. Segundo, ¿por qué se ha dado, respecto a las preguntas que hacían los periodistas invitados, por qué se ha dado el desgaste de la Asamblea? Coincido en gran medida con lo que han señalado mis colegas y quiero yo señalar y rescatar 5 ideas. La primera, porque no hay rumbo en el país, Néstor, y cuando no hay rumbo en el país, de alguna u otra manera, todo va mal. Yo creo que esto está asociado con lo segundo que quiero decir. Tenemos los peores indicadores de opinión pública, ¿no es cierto?, incluso que el año 99-2000, donde ya el ánimo estaba muy alicaído. Es decir, cuando usted ve las encuestas, no importa cualquier encuesta, no importa la fuente, le pregunta al ciudadano cómo está, le contesta mal. ¿Cómo cree que puede estar? Le contesta que puede estar peor, ¿no es cierto? Y así, la calificación de las instituciones todas están, digamos, por los suelos. Coincido con Henry en que Clever fue generoso en la calificación. Nos puso 2 sobre 10 como asamblea, cuando en realidad debería ser 0,2 sobre 10. Porque lo que no tenemos del 20% de aceptación, tenemos el 2% de aceptación, el 3% de credibilidad. Este es un golpe significativo que, insisto, no está fuera de esos 2 grandes elementos. Creo que la gente siente que no hay rumbo para el país y la gente está calificando muy mal la situación social en todos los sectores, ¿no es cierto? Y en términos de que al país le va mal, al gobierno le va mal y la situación de las personas se está calificando negativamente. Tercero, los casos de corrupción. Coincido con Patricio, él señalaba el tema de diezmos, pero Henry amplía la visión como debería hacerlo, ¿no es cierto? Tenemos el tema de reparto de hospitales, tenemos el tema de asambleístas que han sacado carnet como personas de discapacidad, ¿no es cierto?, y han aprovechado para otros elementos. Y creo, Néstor, que aquí yo quisiera hacer un alto. Esto que es reprochable, también reprochable por todo punto de vista, ¿no es cierto?, también a la gente le permite ver asambleístas, y esto es lastimoso, que, digamos, grandes para ver, ¿no es cierto?, la paja en el ojo ajeno, pero para ocultar la viga en el propio.
algunos asambleístas, ¿no es cierto?, que tenían unos discursos en la Asamblea Nacional, pero, ¿no es cierto?, la Madre Teresa de Calcuta era, digamos, una perversidad al lado de ellos, ¿no es cierto?, después involucrados en este tipo de escándalos. Y entonces la gente dice, bueno, ¿por qué incluso me hacen ese discurso de absoluta probidad, de total honestidad, cuando después, ¿no es cierto?, terminan, digamos, señalados? Y el problema, Néstor, no es estar señalado o estar investigado, porque lastimosamente, o para bien o para mal, estos procesos de investigación pudieran darse, ¿no es cierto?, sobre cualquier asambleísta, ¿sí? El problema es que varios de estos asambleístas colaboraron desde lo que yo llamaría uno de los peores golpes al Estado de Derecho en estos últimos 3 años, y es destrozar el debido proceso y la presunción de inocencia. Porque mañana puede estar Juan, Pedro, José o María señalado, mientras no se determine su culpabilidad, ¿no es cierto?, habrá que confiar en que tal vez tiene las respuestas para explicar. Pero cuando hemos construido un tipo de sociedad y un tipo de ejercicio del derecho que violenta estos principios, ya no importa. Mañana Juan, Pedro, José, María, así sea para salir a comprar pan en la tienda de la esquina, ¿no es cierto?, si salieron con el carro que no podían salir, ya son inmediatamente señalados, digamos, con un peso donde los medios de comunicación han jugado su rol. Juzgan en los titulares y no en los tribunales. Por eso usted se ve, y yo saludo la posición de Henry, porque podríamos señalar algunos nombres, pero también sería, ¿no es cierto?, violentar lo que nosotros mismos estamos diciendo que se debe respetar, ¿no es cierto?, presunción de inocencia debido proceso. Pero sí quiero señalar esto, porque sí hay casos en los que asambleístas han terminado cobrando diezmos, han terminado señalados en un supuesto reparto de hospitales, ¿no es cierto?, o han tenido un problema auditivo, pero se han comprado un carrazo. Entonces, de alguna u otra manera, digamos, esto golpea a la credibilidad de la Asamblea. Cuarto, porque se le ha dado la espalda a la fiscalización, y aquí también ha habido un doble discurso. Se planteó como el gobierno y la Asamblea cayó en eso, ¿cierto? Aquí vamos a hacer la cirugía mayor, total transparencia. El juicio para una ministra se demoraron 9 meses en calificar en el CAL y todavía no lo envían, ¿no es cierto?, a la Comisión Legislativa. Y un ministro acumuló 5 juicios de diferentes tendencias políticas. Entonces yo digo, la gente sí dice, ¿por qué por un lado me dicen que es un discurso de plena transparencia y por qué por el otro, ¿no es cierto?, se demoran tanto tiempo? Y para no ser injusto en esto, yo no voy a señalar a personas, sino a cómo se administra la Asamblea, Néstor. Yo sí señalo algunas cargas sobre el presidente de la Asamblea. ¿Por qué el presidente de la Asamblea, digamos, ha dilatado determinados procesos? Voy a ponerle un ejemplo clarísimo. ¿Se quejó o no se quejó la gente de lo que se llamó el caso GEA? Cobros indebidos que en algún caso, ¿no es cierto?, no en todos, pero en algún caso no tenían la autorización del cliente y fueron realizados. Se planteó que se vaya a la Asamblea Nacional a dar explicaciones y no se permitió esto. Entonces, al final la gente, ¿no es cierto?, se molesta. Y finalmente, la quinta razón es que creo que el presidente del Legislativo ha entendido a la Asamblea Nacional, y no tengo problema en decirlo porque se lo he dicho personalmente, ha entendido a la Asamblea Nacional como una subsecretaría del gobierno cuando debería ser la primera función del Estado. Y esto golpea. También cuando tenían un discurso de por qué en el periodo anterior, ¿no es cierto?, había cierta dependencia respecto al Ejecutivo. Voy a cerrar solo con un elemento de concepto, porque lo puso Patricio. Da para conversar, porque yo creo que hubo problemas cuando teníamos 100 asambleístas de 137. Ahí se mató la política, porque no había necesidad de diálogo. Pero en cambio, en el otro extremo, cuando usted no tiene capacidad de generar mayorías, le toca repartir hospitales para tener los votos para aprobar las leyes. Entonces, es evidentemente un problema de qué es mejor o qué es peor. Finalmente, respecto a las leyes, coincido con Henry. Creo que sería un error decir esta es la mejor ley porque depende del sector, depende, digamos, de la importancia que se dio. Pero dado que nos han pedido el ejercicio, quiero señalar 2 o 3. Código de Comercio, coincido, sobre todo porque fue la actualización de un código que desde 1906 no se actualizaba. Entonces, hay una importancia en sí mismo. Coincido evidentemente con Ana Belén. Yo soy además parte de los coordinadores del grupo de respeto de los derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Y la ley para evitar su violencia es fundamental, pero Ana Belén, ¿no es cierto?, y coincide seguramente conmigo, el problema es que aprobada esa ley, 0 plata para su ejercicio y su puesta en funcionamiento. Y coincido evidentemente, gracias al asambleísta Kronfler por señalarlo, yo fui ponente de una de las leyes que creo que es importantísima, porque nos toca a todos, la eliminación de la tramitología impertinente y odiosa que ahoga por parte del Estado hacia el ciudadano. Pero no están construidas las
los reglamentos para que esto funcione. Entonces, ahí también hay que decirle a la gente, así como soy crítico en la primera parte, lo segundo, rescatemos lo bien que hemos hecho. Entonces, una ley para impedir la violencia contra las mujeres, que el Ejecutivo no le da plata para funcionamiento, ¿dónde está el problema? ¿En el Legislativo o en el Ejecutivo? En el Ejecutivo. O una buena ley, como el tema de eliminar la tramitología odiosa del Estado sobre el ciudadano, no ha hecho el gobierno, ni la puesta en escena, si usted quiere, facilitando. Voy a poner un ejemplo y con esto termino. A ratos podemos hacer un trámite en línea, pero nos obligan a que para el tramo final vayamos al banco a pagar. Entonces, no tiene sentido. Y esto se resuelve, si usted quiere, con diligencia de parte del gobierno, que no la hemos tenido, Néstor. Y Carlos. Bien, muy bien. Gracias, doctor Muñoz. Asambleísta Carlos Berman también con su visión. Si me ayuda encendiendo su micrófono. Usted hasta en las mejores familias, por si acaso. Concuerdo plenamente con lo expresado por mis compañeros legisladores. Y hemos querido también nosotros aportar. Desde este espacio hemos siempre defendido la labor de la primera función del Estado, de la Asamblea Nacional. Y lo manifesté al inicio. Es un tema también de percepción de la gente. Es el estado de ánimo de la gente. La gente reclama, y reclama, ¿qué reclama? El poder llevar el pan de cada día a su casa, de tener la posibilidad de seguir manteniendo, de seguir desarrollando al ser humano sobre el capital. Y no nos pueden a nosotros medir porque somos un cuerpo colegiado. Y aquí no estamos para justificarnos. Lo hemos dicho más de una vez, públicamente, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Le quedamos debiendo al país. Pero somos 137 voluntades, pues. Cada uno mira desde un punto de vista su importancia para una u otra ley. Y también es cierto, pues, nos señalan, pero todo mundo, y lo digo con absoluto respeto, sencillez y humildad, todo mundo va a la Asamblea a reclamar todo. Y eso es un común denominador en el mundo entero. Se quedó sin trabajo, vamos a reclamar al Parlamento de cualquier nación. Subieron los combustibles, vamos a reclamar. ¿Por qué? Porque implícitamente estamos en directo conectados con nuestros conciudadanos. Somos sus representantes, le damos la cara al país. Y indudablemente tenemos también que hacer una autoevaluación, que tenemos que tener la madurez para hacerlo, pues. Le hemos fallado al país. Y cuando hablaba que es la percepción del estado de la gente, es cierto. Y tenemos que decirlo con respeto, con frontalidad. El gobierno nacional. No ha habido un gobierno que realmente encasille el clamor ciudadano. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos que darle una respuesta al país. Y hemos querido tener este programa para asumir también el reto. Sí hemos construido leyes que datan de decenas de años que no se lo ha hecho. Y es muy fácil decir. Aquí hemos hablado de 5 o 6 leyes, coincidencialmente leyes, que hemos tenido una participación directa. ¿Por qué? Porque hemos sido miembros de la comisión. Aquí se ha hablado del Código de Comercio, tuvimos la suerte de trabajarlo con Pavel, con Henry, con muchos compañeros legisladores en la Comisión de Régimen Tributario. Lo aprobamos después de más de 70, 80 años. Un Código de Comercio que tiene más de 1000 artículos, que nos inserta en la dinámica del comercio electrónico y un sinnúmero de reformas, leyes que permiten al sector productivo. La ley de simplificación de trámite que hoy más que nunca se denota la importancia que tuvo, hoy día que nos obligan a confinarnos en nuestros hogares. Nosotros hemos oficiado al mismo presidente del Parlamento que haga valer, que exija el cumplimiento de esa ley que simplifica los trámites. Pero hoy todo el mundo, a pesar que estamos en esta pena, nos obligan a ir a los bancos a negociar, a refinanciar, a atender un sinnúmero. Las mismas instituciones públicas nos exigen. Por lo tanto, creo yo que hay muchas leyes. La ley de pesca, más de 50 años que no se le daba trámite, que vivía con decretos ejecutivos cada vez que quería. La ley de palma aceitera, palma africana. La ley de combate hacia erradicar totalmente
el maltrato a la mujer, la ley de las personas de la tercera edad. Es decir, hay leyes fundamentales que hemos tramitado, que hemos hecho. Hasta ahora tenemos más de 50 leyes y aspiramos al terminar el periodo a entregarle al país más de 60 leyes. Pero indudablemente, tenemos que decirlo, siempre nos hemos manejado con respeto, con coherencia, pero también le ha fallado quienes están al frente del Parlamento no haber hecho respetar la primera función del Estado en su momento dado. Y nuestra mayor obligación es hacerle un seguimiento. Por eso ahora que hay una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, es nuestra obligación que cada ley que se tramite, hacerla que se cumpla, exigir. Nosotros en la ley última que se aprobó, la ley de acuicultura y pesca, en una transitoria determinamos que en un plazo mayor de tantos días, la obligación de hacer el reglamento. Eso hay que hacer, eso hay que seguir haciendo en tarea. Y en ese sentido nosotros hemos hecho una labor también fiscalizadora, seria, responsable. Aquí estamos hoy día dándole una explicación al país y ojalá así mismo se deba hacer siempre. Y en homenaje al tiempo queremos decirle, compañeros legisladores, vamos a seguir trabajando, démosle una respuesta concreta, con seriedad, con responsabilidad, no con actos demagógicos. Por lo tanto, nosotros siempre estaremos en esa línea de defender el trabajo legislativo. Hemos hecho varias propuestas. Hoy en día que el sector educativo necesita tener las herramientas necesarias. Nosotros hemos hecho propuestas. Presentamos una ley que reforma la ley de telecomunicaciones que permite al sector, especialmente rural, tener las condiciones necesarias para que haya conectividad. Hemos hecho un sinnúmero de propuestas de varias leyes. Pero no se trata de hablar de lo personal, hay que defender también lo colectivo, que es la Asamblea Nacional como primera función del Estado. Bien, vamos entonces y pasemos a un segundo bloque donde tengo a Leonardo Zavala, director de Radio La Voz de Manta, a José Luis Chica, director de Jamavisión, y Didio Yaure, que también en este ejercicio de reflexión quieren plantear algunos escenarios políticos y retos para la Asamblea Nacional. Saludos cordiales, señores asambleístas. Una pregunta para ustedes. ¿Es difícil cumplir las labores de fiscalizador en un país en donde no existe la seguridad jurídica? Inclusive ustedes, en calidad de legisladores, cuando tienen la buena intención de realizar un proceso de fiscalización, sus trámites dentro de la Asamblea no son autorizados de forma debida para que esta fiscalización prospere. ¿Será difícil ser legislador en un país en donde existen muchos compromisos políticos? Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Hay consenso que da cuenta que un gran porcentaje de los ecuatorianos señala que no creen la palabra de los asambleístas y desaprueban la gestión de la legislatura. Con lo señalado, la Asamblea tiene el reto de levantar una imagen deslucida por escándalos, poca producción y una tímida fiscalización. Pregunto, señores legisladores, ¿cómo hacerlo? Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Les saluda desde la ciudad de Machala, Didio Yaure Romero, de Radio Ovación Internacional 89.1. En materia de la educación, distinguidos señores asambleístas, hay la preocupación en todo el Ecuador porque no tenemos oportunidades para estudiar por A, B, Z circunstancia. La pregunta es, señores asambleístas, tenemos 7 meses para trabajar desde la Asamblea Nacional por todos los ecuatorianos. ¿Qué se va a hacer en esos 7 meses en materia de educación que salgamos ganando todos los ecuatorianos? Muchas gracias. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. A ver, vamos entonces entrando en materia de análisis, y hay aquí algunos escenarios que se plantean y visibilizan en este segundo eje, que tiene que ver con fiscalización y que tiene que ver con las leyes que van a ser priorizadas de aquí al cierre en mayo 2021 de este periodo legislativo. Y voy con usted, asambleísta Ana Belén Marín. Bueno, me parece que el rumbo que debe tomar la Asamblea en este último periodo
tiene que ser en absoluta sintonía a la realidad actual que vive el país. Mire, eso va de la mano con el gran problema en el tema de educación. No podemos decir que se tiene una educación en estas condiciones normal. Yo tengo 2 niños que están en educación virtual, pero por lo menos tenemos acceso a internet, a un teléfono, a una computadora para que pueda recibir clases o hacer sus tareas. Pero ¿qué pasa con los niños de la ruralidad? ¿Qué pasa con aquellos niños que no tienen ni siquiera acceso a un teléfono para poder recibir sus tareas? Eso realmente ha causado y sigue causando mucha conmoción. Y no se ha visto una reacción contundente respecto a esta gran problemática de la educación rural, sobre todo de nuestros niños y niñas de la patria. En ese contexto, recordarle al Ejecutivo que en la ley humanitaria, quien les habla, Ana Belén Marín, yo propuse una ley para propuesta de reforma y también una ley desde cero para el tema de la reactivación económica por el tema de la pandemia. Y en esa línea estaba justamente fortalecer, abastecer de líneas de internet para el sector educativo, que puedan facilitar y entregar los insumos necesarios para que los niños y jóvenes puedan acceder a la educación de una manera mucho más accesible, constante, que esa es la mayor preocupación para la madre de familia, para el padre de familia. Entran en angustia y en desesperación, que ni siquiera pueden verle a su hijo cómo pueden ayudarle porque no tienen trabajo, y como no hay trabajo no te puedo ni siquiera comprar, hacer un crédito para poder comprar un teléfono o una computadora para que pueda tener acceso. Este tipo de situaciones, como yo decía inicialmente, y me parece que varios colegas coincidieron, es que ha desbordado la situación de la sociedad como tal. Y claro, por supuesto, en el tema que nosotros deberíamos como dar un trampolín, pasar la página, y es qué leyes necesita en este momento también priorizar la Asamblea. Existen varias leyes que ya han sido aprobadas para ya tener un segundo debate. Uno de ellos, por ejemplo, es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es una ley que abarca y que nosotros nos ampara como asambleístas, que es una ley que es extremadamente necesaria y que posiblemente no será para este periodo, será para el siguiente, pero que su reforma inclusive fue vetada en el gobierno anterior y que no ha podido ser reformada como esto así amerita, y ser mucho más eficientes en nuestra administración. En el tema de fiscalización, justamente se requiere reformas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa por el tema de los tiempos. Todos nos quejamos que sí, que mucho tiempo en el cajón de uno, en el tiempo del cajón del otro, pero eso existen vacíos legales de los cuales es nuestra responsabilidad dejar marcada la cancha, reformar esta ley para que podamos tener mayor claridad y las leyes muy claras, la cancha trazada con claridad para el siguiente periodo, porque eso realmente ha generado mucho retraso en los procesos dentro de la Asamblea. Alguien preguntaba del tema de las leyes a priorizarse. Me parece que es fundamental. También yo había presentado, dentro de las varias leyes que he presentado, un tema de la seguridad. Se creó ya el Código de Seguridad que fue enviado por el Ejecutivo. Yo había presentado una ley de gestión de riesgos, una ley que yo he socializado en la provincia de Manabí, una ley que es absolutamente urgente, necesaria, por todos los desastres naturales y también antrópicos que vive este país. Mire lo que estamos pasando en este momento, también la provincia de Manabí, que se ha visto envuelta en el caso del tema de ceniza, y uno dice, ¿y ahora qué hacer? Entonces, ese es el problema, que falta de educación en el tema de las circunstancias que eventualidades que pueden ir sucediendo, como la erupción de un volcán, como un terremoto, como los procesos, como digo, naturales y antrópicos. Entonces, este tipo de leyes son urgentes, son prioritarias, porque es el momento que tú tienes una ley así, lo que puedes lograr es tener recursos. Logras tener recursos de inversión para educación, para prevención, para obras de infraestructura preventivas que puedan de alguna manera disminuir este tipo de impactos. Entonces, hablar de seguridad también significa un tema de seguridad en el tema natural, seguridad para la ciudadanía que se siente extremadamente insegura cuando sale, y entonces tú vas encadenando a lo que se ha venido haciendo, pero lo que falta hacer es justamente
enfocarnos mucho más en la preocupación del ciudadano. ¿Cómo potencializas el empleo? ¿Cómo le das mayor seguridad? Y cómo tú le ayudas a que tenga más tranquilidad, más desfogue y descarga en sus deudas y sobre todo la atención a sus hijos. Ahora, asambleísta, le planteo un detalle y ojalá pudiésemos ser escuetos también aquí, y es el hiperpresidencialismo, esta figura que domina la estructura jurídica del Ecuador. A ver, ustedes generaron una ley de apoyo humanitario que contempla a un grupo del sector de la salud dentro de la nómina del Estado. Entonces, viene un ministro de salud que te dice, no hay recursos para aquello, es imposible ingresarlos tal cual como dice la ley. Lo mismo el ministro de Finanzas. Es decir, eso que aprobó la Asamblea Nacional y que les pasó esta semana con el COS, eso que aprueba la Asamblea Nacional es tirado abajo por el Ejecutivo. Y aquello también debería ser evaluado en función de la coordinación que deberían de tener, porque finalmente la ciudadanía se termina dando cuenta de que el trabajo de la Asamblea termina siendo tirado abajo. Me parece que es una lectura bastante acertada. Ahora, lo que nosotros deberíamos lograr es que la coordinación no signifique ser el apéndice del Ejecutivo. Son dos temas totalmente distintos. Es coordinar cómo logras llevar a cabo la aprobación de una ley y también cómo lograr que lo que se aprueba en la Asamblea pues tenga el efecto inmediato que uno requiere. Entonces, ahí es la preocupación y lo que yo he dicho en mi primera intervención, es el tema de que varias leyes lamentablemente no cuentan con el reglamento. Entonces, en el proceso de las leyes de económico urgente, de lo que usted acaba de mencionar, del tema de los médicos, se hizo el acercamiento con el Ejecutivo. Ahí están los compañeros que me acompañan, siempre estamos en la comisión, mi compañero asambleísta Henry Kronfeld, mi compañero asambleísta Patricio Hernoso, los tres estamos en la Comisión de Régimen Económico y hemos procesado varias de estas leyes. Entonces, realmente damos nuestros puntos de vista y al final del día vemos si hay votos o no hay votos, pero el punto es que el tema crítico para nosotros es que en el momento que se apruebe en la Asamblea Nacional se manda al Ejecutivo, es vetado por el Ejecutivo, regresa y finalmente va al registro oficial. Y eso tiene que respetarse, eso tiene que aplicarse, eso tiene que cumplirse. Entonces, sí me parece que la coordinación debe existir sin ningún tipo de repartos, como se ha mencionado, debe existir por voluntad, por convicción, porque realmente comparto o no comparto ciertas posiciones, y eso siendo una asambleísta que ha estado y que se mantiene en la línea del movimiento que ganó las elecciones, es que he sido muy crítica, en qué cosas no me parecen, pues no estoy de acuerdo y voto en contra si tengo que abstenerme, pero esa es mi posición en la cual yo he seguido y seguiré manteniendo, porque las cosas en las que no podemos llegar a acuerdos, bueno, no podemos llegar a acuerdos, pero si ya llega un registro oficial, tiene que simplemente aprobarse. Y finalmente, el tema que decían, es fácil y difícil llevar a cabo los procesos de fiscalización. Yo creo que los procesos de fiscalización hay que separarlos también en dos momentos. Los procesos de fiscalización que los llevamos en el Parlamento como tal y los procesos de fiscalización individuales, los que nosotros, cada uno de los asambleístas, lo hacemos a nivel provincial o a nivel nacional. Y también enlazo el de fiscalización con el tema de educación, porque yo pedí a la Contraloría que se haga un examen especial a todos los procesos de adquisición de la alimentación escolar de los últimos 3 años. Porque, claro, encontramos evidencias de en ciertas provincias se encontraron alimentos que estaban botados en quebradas o que simplemente ya estaban caducados y que ahora en la pandemia ni siquiera tenían la posibilidad de los niños que estaban en sus casas de acceder a algo distinto que no sea la galleta de avena con la leche caducada. Esas, digamos, de esas facetas que nos han hecho tanto daño ha sido una de las formas en las cuales también hacemos fiscalización, pedir control, hacer control político, y dentro de la Asamblea Nacional no es fácil, también es bastante complejo, pero es a ello a lo que nosotros tenemos que apuntar, como insisto, en las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Eso es a lo que nosotros tenemos que propender, a que dejemos las líneas claras, tiempos concretos, para que no existan dilación de ninguna manera, y que lo que el ecuatoriano está esperando, que los ecuatorianos están aburridos, están cansados de ver, y alguien también decía que no creen las palabras de los asambleístas. Claro, nosotros decimos una ley va a salir máximo en unos 7, 8 meses, pero lamentablemente no sucede así. La coyuntura
diaria nos hace y nos envuelve en ciertos escándalos, y entonces se va retrasando la agenda legislativa y la agenda de control político y fiscalización. No es excusa, pero es una forma en la cual se ha llevado estos 4 años, bueno, vamos a terminar los 4 años, pero es una forma en la que se ha llevado la agenda, y más bien yo diría que la última fase podríamos reinventar este proceso, reinventar de una manera que al existir una gran diferencia democrática dentro de la Asamblea, poder tener y seguir teniendo esa democracia, esas diferencias, pero tener puntos claves y leyes claves priorizadas que en todos los movimientos políticos, las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional actual, tengamos puntos de acuerdo y sacar adelante, no por tener o mejorar una imagen exclusivamente, sino sobre todo para seguir entregando resultados al país, y que eso de alguna manera permita elevar la imagen, que es ya lo colateral que se pueda recibir de un trabajo permanente. Muy bien, muy bien. Voy con usted, asambleísta Kronfle, para tener su criterio y sus apuntes en torno a este segundo eje del diálogo. Bueno, muchas gracias. Concuerdo con Ana Belén. Ha sido muy amplia y muy profunda su explicación. Yo veo esto desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de gobierno. Hay que digamos, hacer que haya un encuentro entre hacia dónde se tiene que caminar, porque usted muy bien lo expresó. ¿Qué pasa si la legislatura hace eso y el gobierno no hace nada? Entonces, hay que trabajar muy de cerca en la solución del pueblo y hacia el pueblo en el trabajo conjunto. Entonces, voy a hablar primero de la parte legislativa. En la parte legislativa yo quiero separar lo que son los procedimientos legislativos, administrativos, del contenido de la agenda legislativa. Son dos cosas diferentes. En los procedimientos administrativos legislativos es urgente ser mucho más expeditos, porque ya vemos que no se trabaja en una unidad, por ejemplo, para consolidar propuestas laborales, proyectos de ley que tienen más de un año ahí, que son sumamente importantes, y ya voy a explicar por qué en este momento en el Ecuador. Entonces, hay una serie de cosas, el tiempo que se toma una unidad técnica legislativa para efectos de decir si está concorde o acuerdo a la ley, un proyecto, etcétera. Entonces, esos son los procedimientos administrativos que los tenemos que trabajar puertas adentro. Pero el contenido de la agenda tiene que reflejarse en una realidad que vive el país. ¿Y cuál es la realidad que vive el país? Tenemos una pandemia, estamos en una situación sumamente delicada en materia económica, tenemos unas deficiencias sanitarias terribles en el Ecuador, no tenemos una estructura que genere competitividad sistémica para 17 millones de ecuatorianos en el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, Internet que llega a todo el país rápido y gratuito en este momento, que es lo que necesita la población, y ya voy a explicar por qué se necesita eso. Y entonces no tenemos una dinamización de los negocios para no solamente mantener las plazas de trabajo, sino para aumentar el ingreso, que es diferente a generar empleo, hay que generar ingresos para la población. Entonces, la agenda legislativa, más allá de los procesos administrativos, tiene que tener el camino que está viviendo el Ecuador para los próximos 7 meses, que lo acabo de explicar. Y de ahí que las tecnologías de la información y comunicación es donde pivotea todo, pivotea la educación en línea, para no poder retrasar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos en el tema educativo. Pivotea la salud en línea también. ¿Cuántas muertes no se pudieron haber evitado si podíamos tener acceso a través de tecnología e innovación a médicos, enfermeras, monitoreos de los temas de salud? Los negocios, la tramitología para hacer negocios. Inclusive yo presenté para simplificar los trámites en notarías que eran absolutamente presenciales antes, para que muchos de los trámites, una escritura de compra-venta que se tenga que hacer de manera presencial, cuando hay formas de hacerlo de manera en línea. Entonces, los negocios, hay que rescatar los negocios. Están pasando la peor situación de su historia. Entonces, hay que trabajar en una agenda legislativa para contestar la primera parte de la pregunta, que esté dentro de la innovación y de la tecnología, que estamos en pañales en materia legislativa ahí. Trabajar áreas de la salud
de los negocios, de la innovación, del emprendimiento, de la educación, por supuesto, para poder generar ingreso. La mayor parte de la población ecuatoriana no tiene un empleo, tiene un ingreso. Tenemos que tener ese ingreso, más allá de la generación de empleo. El que maneja una vulcanizadora, el que maneja un taxi, el que maneja un kiosco de venta de hot dog, el que tiene un pequeño restaurante, una tienda de abarrotes, no está empleado, pero necesita aumentar su ingreso. La agenda legislativa tiene que entender, para lo que resta del periodo legislativo, que vamos a continuar en una pandemia y que hay, a través del paraguas de la aplicación efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación, dígase internet gratuito a la gente y una cobertura de banda ancha importante, debe atender la salud, la educación, los negocios, que es lo que requiere en este momento la sociedad. Vamos a la parte de fiscalización. Vamos a la parte de fiscalización. La fiscalización, gracias a Dios, ya se destrabó cuando yo recién entré a la Asamblea Nacional, hace 3 años y medio. Si quería hacer un requerimiento de información a un funcionario público, tenía que ir a través del presidente de la Asamblea. O sea, había una suerte de asambleístas votados por el pueblo que no tenían las facultades de los que tenían por el asambleísta votado por los asambleístas, que era el presidente de la Asamblea. Entonces yo no entendía esta situación de que yo tengo que ir a consultarle al presidente de la Asamblea a ver cuándo buenamente él disponga de que y pida la información que yo requiero como asambleísta en mi calidad de fiscalizador. Gracias a Dios eso ya se superó, pero vivimos con eso dentro de la Asamblea Nacional. Después, hace poco un atentado a través de un escrito, una intervención quiso hacer la Procuraduría General del Estado para determinar la procuraduría que teníamos que hacer nosotros en la reestructuración de las comisiones. O sea, ya no éramos nosotros los que teníamos que interpretar la ley orgánica de la función legislativa, sino la Procuraduría General del Estado. Es más, a una persona que yo he enjuiciado políticamente ha demandado a la Asamblea Nacional ante la Corte Constitucional por decidir que es inconstitucional lo que ha hecho la Asamblea Nacional de reestructurar sus propias comisiones, entre ellas las comisiones de fiscalización. Es decir, hemos caído en barbaridades en el país que obstaculizan, que ya no son cosas nuestras, son ataques de afuera que obstaculizan el trabajo legislativo. Y sobre eso ya también hubo corrección. Se reestructuró una comisión de fiscalización y se están atendiendo en este momento los juicios políticos. Pero ¿qué pasa con las leyes que no actúa el gobierno? Entonces, ahí hay que tener reformas, porque no puede ser que un presidente nombre un ministro y si el ministro le da la gana de actuar o no actuar, para removerlo del cargo, lo único que queda es ir a la Asamblea Nacional, abrirle un juicio político, hacer todo un trámite para destituirlo a través del juicio político por la falta de cumplimiento de funciones. Deberíamos pensar muy seriamente en una ley que aquel funcionario de gobierno que no cumpla, y lo mismo en el legislativo, y lo mismo en el judicial, que no cumpla con sus funciones, demostrado esto, quede ipso iure cesado inmediatamente el cargo. ¿Qué quiere decir esto? No necesitamos que lo vote el presidente quien lo nombró. No necesitamos el juicio político. Simplemente queda cesado de pleno derecho por la falta de cumplimiento de sus funciones. Eso en derecho se llama ipso iure. Y eso vamos a tener que trabajar en el país. Porque aquí no es posible que un poder del Estado se burle de otro o un funcionario público se burle de otro y peor aún, un funcionario público se burle del pueblo, que es lo más grave. Hasta ahí mi intervención, muchas gracias. Bien, vamos, asambleísta Donoso, con su criterio también. Muchas gracias, Néstor. Nosotros vamos al Parlamento, mi estimado Pavel, a parlamentar. Por eso se llama Parlamento. Y en el régimen pasado, y Carlos Berman es testigo, no se parlamentaba. Con 100 votos se aprobó y sin debate la ley de comunicación. Eso no es parlamentar. Yo no estoy de acuerdo con ese sistema. Yo prefiero el actual, donde hay discusiones, problemas, pero se parlamenta. Se argumenta a favor de lo que tú crees a los del frente. Y los del frente te dicen a ti sus verdades y se llegan a acuerdos mínimos. Eso se llama parlamentar.
Por lo tanto, yo prefiero en esas dos caras de la moneda la actual. Porque en la anterior resulta ser, y aquí tienes tú una sobresaliente nota, Pavel, y te lo digo de verdad, en el Parlamento anterior no se parlamentó y se archivó la ley minera mía sin debate. En la comisión que luego presidiste tú, la del régimen económico, se archivó mi proyecto sin haberme llamado a la comisión y decirme, oiga, asambleísta Donoso, argumente su proyecto de ley minera. Se archivó sin debate. Sin debate. Cuando tú asumiste la presidencia de la comisión, y te felicito, tuviste esa apertura de hablar conmigo y pedirme que en la Comisión de Régimen Económico, a la cual no pertenecía en el 2017, estaba en la Comisión de Desarrollo Económico, planteé mi ley, mi proyecto de ley. Y hoy es ley de la República, porque, Pavel, hubo, y gracias a ti, el acto de parlamentar. Y allí nos pusimos de acuerdo. Y mira que al final del día se aprobó mi ley, con 132 votos a favor. Pero en el régimen pasado, cuando un solo movimiento político tenía 100 asambleístas, no se parlamentaba. No se parlamentaba. Y sin debate, rechazaron mi ley. Sin debate, rechazaron mi ley con respecto a las reformas al IES. Sin debate. Tal es, y Carlos Berman es testigo, que yo planteé un cambio del orden del día, en aquel entonces, año 2015, para exigir en el plenario que se debata mi ley. Y logré 54 votos a favor, aun cuando nosotros éramos apenas 9. Es decir, hubieron pues más de 40 legisladores de Alianza País que estuvieron de acuerdo conmigo en que no se puede archivar una ley sin debate. A eso les llamo yo parlamentar. Y hoy sí se parlamenta. Y te felicito, Pavel, porque en la comisión que tú presidiste, sí se me escuchó. En la anterior, en esa que se me archivó sin debate, la presidía el señor Vigil Bernal. Hoy sí se parlamenta. Y hay problemas, claro que sí, claro que hay problemas. Pero yo prefiero esta segunda cara de la moneda, en donde hay diversidad de opiniones, que la anterior. Mira, en el anterior periodo, y repito, Carlos Berman es testigo, en las 13 comisiones legislativas debían presidentes y vicepresidentes de un solo movimiento político. De un solo movimiento político. Hoy hay presidencias y vicepresidencias de varios movimientos políticos. Eso en español se llama democracia. Y yo prefiero esta segunda cara de la moneda, que tiene sus altibajos, que tiene sus problemas, que tiene sus discusiones, pero es mucho más democrático. Termino esto. Henry Kronfle tiene razón. Cuando manifestaba que él hubiese rechazado con iracundia, si hubiese sido parte de la Comisión de Fiscalización, que a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización anterior se les mete en el mismo saco, porque hay un señor Azuero, porque hay un señor Mendoza en esa comisión. No, señor, en la Comisión de Fiscalización anterior hay gente honesta, hubo gente honesta. Y resulta que todos fueron sacados, cuando en la realidad, y tú lo dijiste en tu intervención, Pablo, cuando en realidad no todos estaban inmersos en casos de hospitales, corrupción, repartos. Cuando yo digo parlamentar, no digo negociar, digo hablar. No digo negociar. Lo que digo es que hay que tratar de que el del frente comprenda tus proyectos y yo comprenderá lo de ellos. Yo en estos 7 años y medio de legislador he votado muchísimas veces a favor de proyectos que vienen de otras tiendas políticas. Por tanto, a eso me refería mi estimado padre. Mira, yo solo he pedido 2, y hago mención a lo que dijo Henry Kronfle. Yo solamente he pedido 2 veces en 7 años y medio cambio en el orden del día. 2 veces. 2. La primera, para decir que Vigilio Hernández hizo mal en archivar mi proyecto sin siquiera conocerlo. Y tuve el apoyo, no llegué a 70 votos, pero tuve el apoyo enorme de varias corrientes políticas, incluida Alianza País. Y la segunda vez que pedí un cambio en el orden del día en 7 años y medio, fue para pedir que el señor Carlos Ochoa, ese que castigaba cual Torquemada a los medios de comunicación porque no replicaban lo que decía el periódico kirchnerista Página 12 de la Argentina, y sí castigaba a la revista Vistazo, al diario El Comercio, al diario El Expreso, al diario El Universo, por quítame las pajas, pedí que compareciera 2 veces, porque estoy de acuerdo. ¿Y por qué menciono esto? Yo soy frontal, respetuoso pero frontal,
porque yo no estoy de acuerdo con tantos cambios del orden del día. Henry Kronfeld tiene razón. Resulta que se hacen cambios del orden del día por el día del chicle, el día de la empanada. No, señor, no, señor. El Congreso de la República, y yo lo llamo Congreso, debe ser algo mucho más serio, algo mucho más serio. Y por supuesto, Ana Belén Marín hablaba de que se aprobó la ley de palma aceitera, perfecto. De que se aprobó la ley a favor de las mujeres, perfecto. De que se hicieron reformas a la ley orgánica, a la ley de la democracia o al Código de la Democracia para la participación de los jóvenes y de las mujeres, perfecto. De modo que sí hay trabajos positivos, sí señor, no todo es malo. Miren, aquí tengo anotado, en estos últimos meses, hemos tenido 60 sesiones del plenario vía virtual. Hemos tenido 565 sesiones virtuales de las diferentes comisiones. El CAL ha sesionado ha resuelto 136 temas. Por lo tanto, no todo es negativo, no es cuestión de quejarse de todo. No, señor, hay cosas positivas y de las otras también. Las principales negativas, por supuesto, ya lo dije en mi primera intervención, que hayan legisladores que cobren diezmos, el tema de los carnets de discapacidad, en fin, temas que ustedes no conocen, reparto de hospitales, acto miserable. Pero por supuesto nosotros, los legisladores honestos, no podemos permitir, y aquí estamos legisladores honestos, que nos metan a todos en el mismo saco. Y frente a ello tenemos que defender al primer poder del Estado. Por eso, y con esto termino, por eso es que yo he abogado por años, y Carlos Berman es testigo, de que en la aprobación de las leyes se le dé más fuerza al legislativo con respecto a un ejecutivo que en la Constitución de Montecristi estableció un hiperpresidencialismo. ¿A través de qué? Al proponente de la ley se le dé más fuerza, incluso que al ponente. Porque hay muchas veces que el ponente de la ley en el plenario no es más que el presidente circunstancial de una comisión, que incluso eventualmente no tiene mayor conocimiento de la ley que está tratándose, y se le deja por fuera al proponente, que es el que tuvo la iniciativa, que es el que tuvo la idea. Yo ayer, en la asamblea, en el plenario, a ustedes les consta, apoyé el proyecto de Henry Kronfeld con respecto a las reformas a la ley de régimen tributario interno, porque es su proyecto, es su iniciativa. Mucho más fuerza tiene lo que él opine que lo que opine el ponente, a eso me quiero referir. Y yo, en ese sentido, sí he abogado porque en las reformas a la ley orgánica, a la función legislativa, se le dé más fuerza para que el Ejecutivo reciba proyectos mucho más consistentes con la idea original de aquel proponente. Termino con esto, con la ley, con el Código del Trabajo. También estoy de acuerdo que hay que reformar el Código del Trabajo. ¿Por qué no debatir con frontalidad la posibilidad de establecer, inclusive reformas constitucionales y a menester, el trabajo por horas? Pavel, Henry, Carlos, Ana Belén, el trabajo por horas, por Dios. Yo cuando joven estudié y trabajé al mismo tiempo. Eso me provocó poder ser arquitecto, pero también poder ganar algo de dinero. El trabajo por horas le da al joven la oportunidad de ganar tres cosas: algo de dinero para ayudar a su familia, incluso para invitar a su novia al cine, pues, coloquialmente hablando. 2, dignidad. Y 3, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Cojan ustedes cualquier periódico antes de la pandemia y verán, se requiere tal puesto de trabajo, máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Por Dios, dejemos que el joven pueda trabajar por horas. El Código del Trabajo, y termino, data de 1938. Son 82 años que no se le ha hecho sino pálidas reformas. Y hay algunos dirigentes sindicales, óigame claro, dicen que queremos precarizar el trabajo, todo lo contrario. Lo que queremos es darle facilidades al emprendedor mediano, pequeño, grande, para que contrate más gente. Es que de eso se trata. Hay 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en informalidad, y hay algunos dirigentes sindicales que se preocupan, eso está bien, pero se preocupan solamente por los derechos de los trabajadores y los derechos de los no trabajadores. Los derechos de los no trabajadores, por Dios, reformemos sin que esto signifique precarización el Código del Trabajo, manteniendo, por supuesto, a quienes trabajan horas, por ejemplo, termino con esto, manteniendo sus derechos de 13º sueldo, 14º sueldo, prorrata, de sus vacaciones, de sus fondos de reserva. Por lo tanto, seamos más abiertos.
Parlamentemos, porque esto es parlamento, mis estimados colegas. Muchas gracias por su paciencia. Asambleísta Muñoz. Quería contestar en 3 ideas, ahora voy a contestar en 4ª con la que ha puesto Patricio. Yo, en cambio, le quiero decir a Patricio por qué prefiero el régimen de ahora. Prefiero el régimen de antes, perdón, digamos, y es porque en los años 90, los ideólogos de la democracia cristiana en ese tiempo, ¿no es cierto?, trabajaban el famoso concepto de la gobernabilidad. Y ellos, estoy pensando en el expresidente Hurtado, que después tuvo un cambio significativo de discurso, decía, el problema del país es cuando el presidente de la República no tiene mayorías en el legislativo. Cuando ellos pensaron el país así, dijeron, lo que necesitamos es un presidente que tenga mayorías en el legislativo. Y por eso hicieron en su momento, recordarán ustedes, la mayoría de la aplanadora, que terminó sirviendo para cualquier otro tipo de cosas que para generar desarrollo en el país. Cuando, en cambio, en época de la Revolución Ciudadana, el pueblo había elegido un presidente que sí tuvo mayoría en el legislativo, ahí ya les incomodó, ahí ya no les gustó. Y a mí me parece que ese régimen, teniendo todos los defectos que puede tener, tiene unas, digamos, atributos, si cabe, que en este momento se podrían dejar ver. No tienes que recurrir al reparto de ningún espacio de poder para tener mayorías, ¿cierto? Ya, y puedes de alguna u otra manera impulsar un proyecto de desarrollo que es votado por la ciudadanía en las urnas para que éste pueda avanzar. Lo que debería pasar, o lo que seguramente, digamos, la democracia permitirá, es que por los próximos 4 años otro proyecto político, ¿no es cierto?, pudiera estar al frente y tuviera esa misma capacidad de gobernabilidad. Cierro esta parte diciéndote, Néstor, y planteándoles a todos los colegas que pensemos. Les voy a decir, el otro día un representante de Creo, un representante, por ejemplo, del Partido Social Cristiano y un representante de Pachacutic, en un debate legislativo, fuera de micrófonos, coincidían que las reformas al Código de la Democracia hoy son perjudiciales. ¿Por qué? Porque van a lo que decía Ana Belén en un momento, van a ser incluso más profundo el tema de la dispersión de partidos y pequeñas fuerzas políticas, ¿no es cierto?, para generar mayorías. Y cierro con esto, si queremos decir las cosas con frontalidad. Tenemos una bancada en la Asamblea Nacional, que es, por ejemplo, Badi, que se estructuró fundamentalmente, ¿no es cierto?, para dar vida a la presidencia del presidente César Litardo en este periodo en el que está vigente. Entonces, ahí cabe una reflexión, ¿no es cierto? Por eso decía, la reflexión es qué es mejor, qué es peor, y evidentemente hay pros y contras, pero yo prefiero lo otro. Un proyecto político que es votado mayoritariamente en las urnas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y puede avanzar en lo que le propuso al país y no entramparse en lo que no le propuso al país. Segundo elemento. Yo veo esto de la siguiente forma. Creo que hay prioridades, porque la pregunta, digamos, era en síntesis, ¿no es cierto?, ¿cómo enfrentamos estos próximos 7 meses, 8 meses? Primero, yo estoy más pesimista. Yo les quiero decir que realmente estoy más pesimista, porque la situación es extremadamente grave. En eso coincido con Henry. Tenemos 2 problemas fundamentales, ¿no es cierto?, la pandemia y la crisis económica, y me parece que estamos bastante complicados. Por lo tanto, de cara a la ciudadanía, me parece que hay 4 prioridades. La salud, número 1, la producción y el trabajo, y voy a sumar lo que decía Henry, el ingreso, porque creo y me pareció interesante la distinción. A ver, distingamos a ratos entre trabajo e ingreso. Me parece interesante, ¿no es cierto? Una tercera, el tema de la educación, y una cuarta, el tema de las deudas. Cuando uno nuevamente va a las encuestas y le preguntan a la ciudadanía qué es lo que le agobia en este momento, el tema de deudas aparece como un tema fundamental. ¿Y esto por qué lo digo, Néstor? Porque aquí me parece que la mal llamada ley humanitaria generó un problema. Y sobre el pretexto de que debían ponerse de acuerdo las partes como si tuvieran el mismo peso de poder, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sistema financiero con los deudores privados, lo que tenemos es lo que el Universo titulaba hace pocas semanas. El refinanciamiento de las deudas en tiempo de COVID-19 puede implicar una tasa de interés del 16%. Entonces, ahí hay 4 problemas que para la gente son fundamentales. Salud y el cuidado de su vida, ¿sí? Producción, trabajo e ingreso. En otros países se está discutiendo lo de la renta básica, por ejemplo, porque es un elemento fundamental en este momento. Anabel bien planteaba el tema de educación con acceso a Internet, pero este gobierno está cerrando los telecentros, que han sido un mecanismo de dar acceso a Internet en la ruralidad, ¿no es cierto? Y el tema de las deudas me parece que es un tema fundamental. Digamos las cosas también con absoluta claridad, Néstor. Tenemos un gobierno
que está trabajando fundamentalmente para un sector, que es el sector financiero bancario. Y este sector, ¿no es cierto?, no se ha visto golpeado. De hecho, hay grandes preocupaciones, ¿no es cierto?, por cómo están tratando en este momento los temas de refinanciamiento, y me parece que hay ciudadanos que están ahogados porque tienen dificultad en pagar sus deudas ya existentes y ahogados porque la Asamblea Nacional les negó la posibilidad de acceder a crédito en mayor cantidad y crédito más barato. Y en ese escenario, asambleísta, ¿qué se puede esperar? Tercer elemento, ahí le iba a decir algo de lo que se puede esperar, pero por eso soy pesimista, no lo van a hacer. Yo creo que el presidente está en la obligación en este momento de pedir la renuncia a todo su gabinete, a todo. Yo establecería, si quieres, Néstor, una especie de gabinete de unidad, un gabinete de consenso para los próximos meses, porque coincido con Henry, no puede ser que, ya no me acuerdo cuántos seríamos, cerca de 100 asambleístas le dicen, exíjale la renuncia a su ministra de gobierno, por ejemplo, y el presidente le hace un desplante a la asamblea, ¿no es cierto?, así como le hace el desplante del código total, del veto del código de salud, y dice, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero en definitiva, ¿no es cierto?, mis ministros se quedan. Cuando, Néstor, lo que tenemos es una grave crisis de legitimidad de todo ese gabinete de cara a la ciudadanía. Sí, y ahí le digo, ministro de Trabajo, ministro de Salud, ministra de Educación, los temas de Interior y la política. Entonces, está complicado. Yo creo que sería obligatorio de parte del presidente en este momento, una obligación ética, me refiero, pedir la renuncia a todo su gabinete y refrescar en los próximos meses que quedan. Y finalmente, esto tal vez les va a parecer a mis colegas un poco exagerado, pero créanme, ecuatorianos, que lo voy a decir, ¿cierto?, con muchísima preocupación. Para los próximos meses es prioritario defender la democracia, las elecciones, el calendario y la participación democrática de todos. Alguien me podrá decir, pero usted, ¿qué está pensando? ¿Está pensando que esto pudiera estar, digamos, en entredicho? Sí, pueblo ecuatoriano, sí, colegas. Tengo pánico de que por sus preocupaciones de no atender la economía, de no atender la educación, estén queriendo poner en riesgo, ¿no es cierto?, la única medida de salvación que tenemos para estos momentos. Le cierro así, Néstor. Si yo pudiera hacer algo, adelantaría el reloj para que el día de mañana sea febrero del 2021, para que el pueblo ecuatoriano democráticamente elija a quien crea que puede manejar mejor los destinos del país. Pero en este momento, la grave crisis económica, la grave crisis sanitaria y la grave crisis política, ¿sí?, no veo otra salida que no sea la democracia. Y si usted me pregunta, ¿pero está teniendo alguna duda, no es cierto, de que esa democracia se respete? Sí, Néstor, sí, colegas, tengo dudas y las expreso legítimamente. Por eso, a los ecuatorianos que tenemos en el ADN, ¿no es cierto?, el respeto a la democracia, que somos demócratas, digamos, de naturaleza, les digo, muy atentos en los próximos meses para defender democracia, elecciones, calendario y participación de todos los que puedan participar en esa ley electoral. Bien, Carlos Berman, con su apunte y también ya entrando en la recta final del programa. Así es. Primero, ratificar lo que hemos venido expresando durante estos últimos más de 7 meses. Esas 3 aristas que nosotros hemos planteado. Hoy día concordamos con todos los compañeros asambleístas. Sanidad en materia de salud. Producción en el tema economía, bienestar. Y en lo social, que nos preocupa, el estallido social que en un momento dado puede venir en el Ecuador, y todo hacerlo lastimosamente, y hay que hacerlo, hay que profundizar en democracia. Mire, se han dicho muchas cosas. Se ha hablado de la poca fiscalización que ha habido de la Asamblea Nacional. Se ha hablado de las leyes. Y yo quiero decir, se tocó el tema de educación. Mire lo que ha faltado de poder expresar a la ciudadanía. Nosotros en este periodo hemos aportado con 3 leyes. Hablo como Asamblea Nacional. Ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la educación superior, aprobada en este periodo legislativo. La ley de educación intercultural, aprobada en este periodo legislativo. La ley orgánica de alimentación escolar, aprobada en este periodo legislativo. Nosotros hemos presentado, como Carlos Berman, una ley de conectividad. Lo presentamos el año pasado. Asimismo se demoró el CAL mucho tiempo en calificarla, que permite integrar el Ecuador en la conectividad. Lo que se avanzó en muchos años en dotar de infraestructura tecnológica. Hoy ya tenemos que haber exigido a las operadoras que puedan dar el servicio, especialmente al sector rural, al sector fronterizo del país. Hoy estamos obligando
y estamos tratando, que está para segundo debate el COTAD, que sea incorporado en el COTAD, porque tiene incidencia también en los gobiernos autónomos para permitir el paso y ampliar las coberturas de las redes. Y aquí se ha hablado también del tema productivo. Nosotros siempre hemos dicho, vamos a defender, porque nuestro inicio siempre fue en el sector productivo, hemos estado, sabemos lo que es generar plaza de empleo y trabajo. ¿Qué propusimos nosotros en la ley de apoyo humanitario? Temas de impulso al sector productivo. ¿Qué planteamos? Que en los años 2020, 2021, 2022 sea parte de la deducción de impuesto a la renta el gasto de turismo. Se acogió 2020 y 2021. Para alguna manera haya una mayor cobertura. Que la gente empiece a hacer turismo local y que sepa que ese gasto puede ser deducible del impuesto a la renta. ¿Qué planteamos? Que se canalicen recursos ante la banca pública para reactivar la economía, para que haya esos créditos. El gobierno nacional anunció el plan Reactiva. 1.140 millones es una farsa, es una mentira. Nosotros hemos hecho nuestra labor fiscalizadora, hemos seguido al Banco del Pacífico, que le otorgaron 500 millones. ¿Cuánto han destinado? Hay más de 5 millones de ecuatorianos que necesitan reactivarse, que son los emprendedores que viven del día a día, como lo señalaba aquí el dueño de la vulcanizadora, el taller mecánico, que necesitan crédito de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dólares, que permiten por lo menos generar una plaza de empleo. De junio del año pasado, junio de este año, ha habido más de 1.800.000 ecuatorianos que no tienen ni empleo ni un subempleo. Esa es la realidad. Por eso tenemos que estar conectados. Ninguna ley, todas las leyes tienen que ser mejoradas y perecibles, mejorarlas. Ninguna ley es hecha en piedra. Y eso tenemos nosotros que hacerla. La labor fiscalizadora, bienvenido sea. Hay que ampliar. Y lo que decía Patricio Donoso es verdad, yo soy testigo de un periodo anterior. Pero también hay que ser una realidad y trayéndolo al argot futbolístico. ¿Por qué le dicen a la Liga de Quito rey de copa en el Ecuador? Porque ganó varias copas. Pero también debo entender que si había una mayoría en el periodo anterior de 100 legisladores, desde luego, pues, la mayoría de las comisiones deben haber presididas por ¿quiénes? Porque ganaron las elecciones. Hoy día, es verdad, no hay un movimiento partido que tenga esa mayoría, pero si hay una mayoría afín al gobierno de más de 70 votos que ocuparon todas las presidencias y vicepresidencias de las comisiones. Entonces no podemos hacer lo que ayer fue malo, hoy día es bueno. Y lo que hoy día es bueno, ayer era malo. Y por eso hubieron muchas comisiones que demoraron 3 meses que no podían sesionar. ¿Por qué? Porque no había los votos para quienes eran parte de esa mayoría para asumir el rol estelar en esas comisiones. A pesar que había otra mayoría que quería que sean otros actores, pero necesariamente había que hacer el cumplimiento. Y ustedes recordarán, entonces, también creo que es importante mencionar temas como estos, pero como siempre hemos llevado los debates con altura, con decencia, que hay que elevar el nivel de discusión en el país y lo que más falta. Y estoy de acuerdo que el Parlamento debe ser eso, discutir con altura, pero no porque no comparto el criterio, hay que a ese sujeto político hay que perseguirlo. Y es verdad, tenemos que ser transparentes en todos nuestros accionar. Y como le hemos dicho más de una vez, revísenos, no ahora, revísenme en 40 años mi vida. ¿Y qué van a encontrar siempre? Lo que siempre hemos hecho, trabajar en beneficio del país de cualquier sector. Yo sí creo que es la oportunidad que tenemos nosotros para transparentar, para hacer una fiscalización real. Y lo hemos defendido. El hecho, nosotros nos compete hacer el control político. El hecho de anunciar un juicio político no significa que está condenado. Él, en su accionar, en el debido proceso, mostrará su inocencia o no. Pero al fin y al cabo es el pleno de la Asamblea el que decide. Y a buena hora que estamos mejorando una ley reformatoria a la ley orgánica de la función legislativa para incorporar muchos textos que hacen falta al país. Yo estoy de acuerdo. Esos permanentes cambios de orden del día, deslice, deslegitiman el accionar de la Asamblea Nacional. Pero también es cierto, con todo respeto, que también incide mucho quien está al frente de la Asamblea, no solamente quienes estarán al frente de la Asamblea Nacional, decir, señores, más respeto para el Parlamento, pues estos temas no se los puede tratar. Porque previamente le informa, hay un mecanismo. Minutos antes de iniciar una sesión,
de poder hacer los cambios del día y decirle, señor, esto no se puede permitir. Pues. Hay que tener respeto por quién, por nuestros conciudadanos que tuvieron la oportunidad de llegar a la Asamblea Nacional. Y el resto del tema hay que sintonizarnos con lo que quiere. Ya hubo una primera alerta y no nos vamos a cansar de repetirlo. En octubre hubo una alerta del pueblo ecuatoriano que quería descentralizar el Ecuador. Al Ecuador hay que mirarlo las 24 provincias del Ecuador por igual, de una manera horizontal, buscando el desarrollo, incluido Galápagos, que tiene un régimen especial. Ya estamos cerrando nuestro programa, solamente nos queda agradecerles a ustedes, compañeros legisladores, haber compartido este panel que lo único que busca es informar a la ciudadanía. Y de esa misma manera que hemos sido siempre, de una forma horizontal, mirar el país. Aquí ahí vemos 5 representantes del pueblo ecuatoriano de 5 diferentes sectores, por más que tengamos afinidad con uno con otro de mayor o menor agrado. Pero creo que es importante haber expresado y defender la labor legislativa desde nuestro punto de vista, de nuestra realidad de cada uno de ustedes. Quiero agradecerles y sus palabras finales a cada uno de los compañeros asambleístas. Néstor. Y vamos. Entonces, despidámonos primero con las mujeres, ¿le parece? Asambleísta Marín, gracias por su participación y sobre todo, quizás, y este eje transversal para todos los asambleístas en su despedida, que tiene que ver con empatarse a los sueños, insomnios, desvelos de la población de aquí en adelante, en lo que les queda de trabajo. Bueno, estimado Néstor, Carlos, Patricio, Pavel, Henry, para mí, como lo dije inicialmente, es un honor estar acompañada de tan honorables caballeros y colegas que han demostrado en el día a día realmente el trabajo, y eso para uno estar dentro del Parlamento por primera vez realmente le complace saber que existimos muchos asambleístas que sí trabajamos, que estamos en esa línea de esfuerzo permanente, que aunque tengamos las diferencias, que aunque tengamos pensamientos distintos, que aunque en un principio nos hubiésemos separado de una línea política y que ahora estemos en una posición distinta, no significa o no ha significado un ataque. Más bien para mí ha sido grato poder tener esas diferencias, porque al final del día hemos logrado tener varios acuerdos también. Ahora, yo sí quisiera puntualizar algo, el tema de los cambios del orden del día, solo como un puntito de información. Varias de las veces nosotros nos hemos reunido, y digo nos hemos reunido como jefes de bancada, y hemos llegado a acuerdos previos de que no se ingresen cambios del orden del día. Lamentablemente llega la sesión, ingresan cambios del orden del día y son temas ya personales en los cuales se sale de las manos de los coordinadores de bancada, se sale de las manos del presidente de la Asamblea, y que más bien eso tiene que regularse dentro de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que como insisto, es una prioridad que nosotros deberíamos dejar sentada y trazada la cancha para este nuevo periodo legislativo. Por otro lado, como ya se ha expuesto, hemos trabajado, no hemos parado un solo día en la labor legislativa. Obviamente el país necesita y merece mucho más. En el tiempo que resta de este periodo legislativo debemos de exigirnos mucho más. Y ese es mi compromiso con Manabí, ese es mi compromiso con mi provincia Cotopaxi y con el Ecuador entero. Trabajemos sin desmayar, continuemos como desde el primer día, con las mismas ganas, pero con toda ya la experiencia adquirida de estos 3 años y medio. Como legisladora realmente ha sido un gran reto, y ahora al estar aquí debemos cumplir con el mandato popular, cumplir con las exigencias de la modernidad, cumplir con lo que necesita el país ahora de nosotros, de seguir entregando resultados como lo hemos venido haciendo, que insisto, sí ha existido grandes resultados. Hay momentos en los cuales, con mucho dolor les digo, porque lo que vive la Asamblea, que salgan asambleístas destituidos, que han cometido casos de corrupción y todo, yo creo que ninguno de aquí se pone feliz. Es extremadamente doloroso ver lo que sucede, pero cada quien tiene que pasar y tiene que actuar bajo su propia responsabilidad por sus actos. Pero eso también, de alguna manera, lamentablemente, algunos de nuestros mismos colegas se han encargado de desprestigiar a la institución,
como digo, casos como los de corrupción, que ya es de conocimiento público, o también con comentarios despectivos, que esta asamblea no sirve, que como que si llega a la asamblea es como no sabe si llega a la asamblea o llega a la penitenciaría. Entonces, ese tipo de comentarios de desprestigio realmente han ahondado en este tipo de criterios en contra de la Asamblea Nacional. Pero no es el fin. Todos estos ataques se han convertido en una oportunidad. Y yo siempre creo en eso. Y créanme que como mujer no quiero victimizarme, pero sí es importante recordar que la violencia política contra la mujer es aún mucho más evidente. Todas las asambleístas de las distintas bancadas hemos sido violentadas en este periodo legislativo. Unas más, otras menos, tratadas de manera extremadamente despectiva. Pero eso debe convertirse en una oportunidad para aprobar una ley que también propuse, una ley que se encuentra en la Comisión de Justicia, que es una ley de la no violencia contra la mujer en la política. Así que existen retos todavía que seguir asumiendo. En esta fase final tenemos este gran compromiso de que las leyes que inclusive ya se encuentran en segundo debate, tenemos que procesarlas. Hemos dado el detalle de algunas de ellas, pero también es necesario de que se pueda poner en contexto a la realidad actual en la que nosotros estamos viviendo. Y finalizo indicando, queridos colegas, querido Carlos, a toda la ciudadanía, quienes nos están escuchando, es nuestra obligación rendir cuentas a la ciudadanía. Y ustedes son los principales veedores. Sigan haciendo y sigan siendo la crítica constructiva que nosotros debemos recibir para dejar lo mejor en la cancha, lo mejor en la Asamblea Nacional en este periodo que nos queda. Y si es que existe la voluntad de quienes vamos a la reelección de poder llegar a un siguiente periodo, pues será la voluntad de la población en base a la evaluación y al rendimiento de cada uno de nosotros, porque no es la cantidad, es la calidad que cada uno de nosotros ha entregado en este periodo legislativo. Muchas gracias y buenos días. Para mí ha sido un gusto poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Ana Belén. Habíamos comprometido la palabra con la asambleísta Henry Closet. Lamentablemente nos pasamos del tiempo. Mil disculpas, Henry, tu palabra final y agradecerte por tu presencia. Gracias, Carlos. No, me disculpan a mí que me tengo que retirar. Desafortunadamente ya tenía otros compromisos agendados, pero solo quiero acabar en un cierre muy rápido de 1 minuto. Primero, mi respeto y mi admiración para todos ustedes, colegas asambleístas. He aprendido mucho dentro de este periodo legislativo de la diversidad de pensamiento, de ideas y de los aportes que lo único que han hecho es me han enriquecido a mí como persona en conocimiento, y en eso mi admiración y mi respeto. Un mensaje final, pero más que para nosotros mismos, para el pueblo ecuatoriano. Si siente el pueblo que el gobierno no tiene rumbo, no hay una brújula que marque con claridad dónde está el norte, y si siente el pueblo que hay una asamblea que no está respondiendo a los intereses o a la agenda del propio pueblo y a las necesidades del propio pueblo, siempre hay un camino. Y ese camino es lo que nosotros hemos decidido apoyar, que es la consulta popular de iniciativa ciudadana. Y en ese sentido, que tengan la tranquilidad de que todas las ideas plasmadas dentro de esa consulta, que están en base a mejorar la seguridad, poniendo sanciones más fuertes a los delitos execrables, como por ejemplo violación con homicidio de un menor de edad. Ya peor que eso creo que no existe. A la dinamización del agro ecuatoriano, de la agricultura, de la ganadería, de la acuacultura, de la pesquería, de los artesanos, con entrega gratuita de semillas de alto rendimiento, de pajuelas de gran calidad, de buques laboratorios para mejorar estas actividades, con créditos preferenciales hasta el 60% de las tasas activas de cada uno de estos sectores, con una seguridad social que debe de invertir de manera transparente, sabiendo y teniendo conocimiento del pueblo dónde están esas inversiones, cuidando los parámetros de rentabilidad, seguridad y liquidez, con actividades que van a ser sumamente importantes más aún en esta crisis económica, como es la minera y la petrolera, en donde el requisito sea única y exclusivamente la sostenibilidad ambiental para generar factibilidad económica, en donde los jóvenes van a tener la oportunidad de acceder al mercado de capitales, a los mercados de riego, a los capitales semillas, a las incubadoras, y que por más que se levanten esos capitales nunca van a perder el control
ni la propiedad de sus ideas y de sus empresas en estos nuevos emprendimientos. Eso es lo que está plasmado en lo que el pueblo nos ha hecho saber a nosotros que quiere de manera inmediata y que siente que no ha podido ser eso resuelto ni por el gobierno ni por la Asamblea. Entonces, hay que apoyar esta consulta popular. Es una salida que le genera una tranquilidad al pueblo para que se puedan satisfacer sus necesidades, y lo único que nos queda es mirar hacia adelante, trabajar con honestidad, con empeño, con esa vocación de servicio, con el ánimo justamente de resolver los problemas a la gente, a la sociedad y sobre todo a los más vulnerables. Ese es mi compromiso y les agradezco infinitamente poder compartir con ustedes este espacio de entrevista. Gracias a Carlos, a ti también por la invitación. A ti, Henry, por acompañarnos. Muchas gracias. Patricio Donoso, su palabra final, y no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento por haber compartido este panel. Muchas gracias, Carlitos, por la invitación. Esta tercera ocasión que he estado en tu programa, contigo siempre, y por supuesto el haber compartido con tres buenos amigos, además de ti, por supuesto, como Ana Belén, Henry y Pavel. Y lo segundo, compartí contigo, Carlos, 2 años en el CAL, en el periodo 2017-2019, periodo en el cual tú fuiste segundo vicepresidente, y he tenido el honor enorme de seguir tu línea. En cuanto a Ana Belén, Henry y Pavel, que van a la reelección, desearles la mejor de las suertes, que vuelva, que sigan. Henry también va a la reelección, no lo deje de nombrar. No, sí dije, Ana Belén, Henry y Pavel, los tres. Perdón. Los tres de diferente movimiento político, a los tres les deseo la mejor de las suertes. El país y el Congreso de la República ganarán mucho con la continuidad de ustedes, Ana Belén, Henry y Pavel. Y por supuesto, Carlitos Berman y yo, que no vamos a la reelección, les damos por ahora el chance a ustedes. Esta es una broma con todo cariño. Van a la banca de suplentes ahorita. Yo pensé que Dios ya iba a decir por quién va a votar. Desearles lo mejor. Ana Belén, cuídate mucho. Seguimos viéndonos en el CAL, por supuesto, contigo, en estos meses que restan. Henry, suerte. Pavel, toda la suerte del mundo. Carlitos, muchas gracias por la invitación. Néstor, gracias. Gracias a todos ustedes. Pavel, gracias como siempre por acompañarnos, por ser parte de este panel, que lo que buscamos es que la ciudadanía sea el que tenga la mayor información de los actores que somos nosotros. Muy breve también, Carlos, gracias por la invitación. Primero a mis colegas de expresarles respeto. Yo creo que los 5 que hemos estado aquí somos una muestra clara de que sí se puede hacer otra forma de política. Nosotros lo demostramos y creo que se puede hacer otra forma de política. Lastimosamente creo que remamos a contracorriente. Eso es un problema porque hay condiciones en el país que nos están impidiendo hacer esa forma de política. Por lo tanto, cierro con estos 3 elementos, Carlos. Primero, al gobierno nacional. Yo creo que así como empezamos hablando de fútbol, podemos terminar hablando de fútbol. Y cuando yo estoy pensando en esto, digo, ¿qué pasa cuando un, equipo está perdiendo, como en este momento el gobierno nacional, por goleada, el Partido del Desarrollo Nacional? Su dirigencia no funciona, el director técnico no funciona y el equipo no funciona. Por eso yo anhelo y te digo, si podría, Carlos, adelantar el reloj para que sea febrero del 2021 y haciendo viva la democracia, el pueblo tome las riendas de su futuro con su voto, me parece que es la única salida en este momento. Segundo, a la Asamblea Nacional. Aquí están 2 miembros del CAL y yo les voy a decir a los 2 miembros del CAL algo que lo he repetido exactamente de la misma forma en 3 ocasiones en estos 3 años en los que estaba en la Asamblea Nacional. ¿Por qué digo en 3 formas? ¿Por qué digo en 3 ocasiones? Se lo dije a José Serrano, se lo dije a Elizabeth Cabezas, se lo dije a César Litardo y hoy les digo a ustedes, ¿no es cierto?, por ser transmitores, porque pueden ser también transmisores de ese mensaje. Si el presidente de la Asamblea sigue entregándose, ¿no es cierto?, de la forma en la que se ha entregado a la agenda del Ejecutivo, que desde mi punto de vista es una no agenda, la Asamblea no va a poder levantar los números que están tan alicaídos. Esta es una obligación en este momento. Y finalmente, al Ecuador decirle que yo me he mostrado también pesimista de lo que puede pasar ahora, pero sí tengo expectativa de que sea la democracia y el pueblo ecuatoriano con su voto el que pueda salir de este momento. Hay una máxima, los que venimos de determinados procesos políticos, que dice, solo el pueblo salva al pueblo.
y la única forma que tenemos es como preguntarse esto como en el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá defendernos? En este momento no queda más que el pueblo haciendo valer su posición democrática de cómo quiere que el gobierno, el país se gobierne los próximos 4 años, me parece que es la última salida. Así que yo también voy a hacerme eco de lo de Patricio, a ustedes dos, a Carlos y a Patricio, agradecerles por haber hecho una legislatura, un parlamento de, digamos, sensatez en estos años. Ustedes van a terminar siendo 8 años legisladores, el reconocimiento por eso. Y a Henry y Ana Belén, la suerte para que sea también el pueblo ecuatoriano el que seguramente vote o no por nosotros y nos podamos encontrar seguramente en una próxima asamblea, tal vez ya con más experiencia nosotros, ¿no es cierto?, pero con la misma vocación democrática de servirle al país. Así que un abrazo, gracias Carlos y Néstor por la invitación, un gusto haber estado en el programa. Bien, muy bien. Llegamos entonces a la parte final del programa, asambleísta Carlos Berman. Agradecerles a ustedes, queridos asambleístas, y también a nuestros oyentes, televidentes e internautas que han estado conectados en este diálogo, en este debate, con altura, con respeto, abordando en la diversidad de criterios lo que es esta evaluación del trabajo, de la agenda de legislación y fiscalización, tanto de la Asamblea con sus logros y sus desafíos de acá en adelante. Carlos Berman. Así es, hay una entrevista en Radio La Voz. El día martes tuvimos ya pleno de la Asamblea y mantuvimos dos entrevistas, una con Radio Marejá y otra con Contigo Siempre Radio. Tuvimos también el informe, como lo manifesté, el segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria, el Código Orgánico de la Función Judicial. El día miércoles mantuvimos nuestra también sede entrevista con Radio Nueva Tropical del Cantón Pedernales para poder informar al norte de nuestra querida provincia. También estuvimos sesión del Pleno de la Asamblea Nacional y sesión también de la Comisión de Soberanía Nacional, donde escuchamos varios sectores que tienen que ver con, sobre todo, el sector lácteo del Ecuador, de diferentes provincias del Ecuador. El día jueves tuvimos nuevamente sesión de plenos para conocer el primer debate de ley reformatoria, ley de régimen tributario, una ley que justamente la había planteado algunos sectores. También tuvimos una ley reformatoria del Código Monetario planteada por el asambleísta Henry Kronfle, y el día jueves también tuvimos una reunión en ese enlace que hace la Asamblea Nacional entre la comunidad, la academia. Dictamos una conferencia en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica, sede Esmeralda, con varios sectores académicos, con varios sectores educativos, explicando el quehacer legislativo. El día viernes participamos en la rendición de cuentas del rector de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, y hoy día estamos llevando nuestro programa Contigo Siempre, edición 292, Néstor, y si Dios lo permite, el día lunes podemos ampliar toda nuestra agenda legislativa. No sin antes agradecerle a la ciudadanía que nos ha permitido estar presente a través de los medios de comunicación en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de transportación, como siempre ha sido este programa, informar y de una vocación democrática y sobre todo una permanente agenda territorial. Gracias a Néstor, a usted, a todos los compañeros que fueron parte, a todos los colegas legisladores que estuvieron expresando su punto de vista. Eso es lo que más a nosotros nos enriquece, el poder ser el puente, como siempre, entre la ciudadanía y nosotros que somos sus representantes desde la Asamblea Nacional. Bien, entonces nos vamos, nos despedimos. Gracias por estar en esta edición, la 292, para hacernos compañía en esta mañana de sábado. Un abrazo a todos. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Berman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Berman, tu asambleísta.